y listo. Entonces ya unas historias hacen parte de este tema, otras hacen parte de este otro tema, otras hacen parte de este otro tema. Entonces vamos a decidir cómo vamos a comenzar esa historia, ¿sí? O sea, cuál creemos que puedan ser como los temas con los que podemos arrancar. Y de ahí vamos a dividir esos pequeños temas pequeñas historias en los 3 tiempos, digamos, vamos a pensar como en una lógica de quizás describir como en como en cada pequeña historia en un papel, mm, para poderlo poner en una línea de tiempo, ¿sí? Entonces, como ir mirando cuáles inicios funcionan mejor, cuáles creemos que esos de los inicios de las historias, con qué inicio creemos que podríamos arrancar, cuáles nudos pueden funcionar, cuáles se van a fusionar también, y cómo creemos que puede terminar esta historia, ¿sí? Como en esa coralidad que queremos contar. Entonces, pues nuestros temas, sí, pues arranquemos con nuestros temas, ¿cierto, Ace? Ahora sí, Sí, yo o más creo. bien... Pues antes de esto quería también decirles que creo que el taller pues ha sido provechoso en el sentido de que es un taller de escritura documental y todos de una manera u otra pues están escribiendo y se han dado a la tarea de hacerlo, así sea tarde o así sea en el tiempo que sea, pero lo han logrado y creo que eso es un ejercicio valiosísimo pues que nos deja ver a nosotros que ha sido de una manera u otra útil, porque todo eso que han escrito, así no esté aterrizado correctamente todavía, ¿sí? Esa forma correcta uno nunca la tiene totalmente, sino hasta el final, ya cuando eso ya deja de ser palabra y se vuelve imagen. Entonces creo que, pues, que ha sido provechoso porque la idea de esto es que escriban ustedes y la idea de este ejercicio hoy es que ustedes participen. Nosotros no les vamos a hacer la tarea, nosotros no les vamos a armar la escaleta, ustedes y hacerla, ¿cierto? Entonces partamos, sí, como dice Ande, vamos a ver los temas. Acuérdense que ese es el mismo ejercicio que venimos haciendo toda esta semana, que es identificar el tema, el enfoque, y ya aquí vamos a poner esos momentos bajo una misma sombrilla, porque todos sabemos que el tema grande de esto pues es la pandemia, ¿cierto? O sea, todo lo que va a pasar dentro de ese marco temático que es la pandemia. Entonces, como sugiere Andre, lo que vamos a hacer es dividir en bloques temáticos para llegar a un inicio, a un nudo y un desenlace, pero para eso es fundamental que ustedes participen. Nosotros hicimos una lectura y pues como ustedes saben, algunos estuvieron inclusive mandando esta mañana las tareas, entonces digamos que tenemos una idea global de todo lo que hay allí, ¿cierto? ¿Perdón? Sí. Tenemos una idea global, pero esa idea global pues tiene que ser validada por ustedes y ustedes todos deben conocer, ¿sí? Pues las historias del otro. Entiendo que ayer hicieron el ejercicio de pitch, entonces Escuchamos. escucharon y se saben, ¿cierto? La idea es que aquí pues empecemos a, a mirar cuáles son esos temas que ustedes estén de acuerdo y los validen y luego que empecemos a tejer. Bueno, pensando en enfoques para 3 momentos, inicio, nudo y desenlace. Entonces, ¿cómo le hacemos, André? Pues yo Vamos creo, a... a ver, yo creo que a mí se me ocurre, pues como nosotros dividimos unos temas, pues se los decimos. Y entonces, pues eso es un acuerdo que tenemos que llegar con ustedes, si esos son los temas, si quizás nosotros estamos equivocadas, si quizás es más por otro lado. eh, y cuáles historias harían parte de esos temas. Si creemos que son esas historias. Nosotros pensamos, según también como esa lectura, digamos, rápida que hicimos de todas las historias, porque realmente ha sido como muy rápido también. Entonces, digamos, familiarizarse con todas tampoco es tan fácil, pero pues digamos, después de esa lectura rápida que hicimos, pues escogimos unos temas, entonces miremos a ver si esos sí son, ¿cierto? Como que, y, usted, y Validamos, vamos a validar con ustedes. Bueno, los validamos chicos, con entonces ustedes. ustedes tienen que, y también la idea es que identifiquemos aquí quiénes están repitiendo y qué historias nos están contando lo mismo. Bueno, para mirar si, no importa que tengamos el mismo tema, pero si quizás cada una de las repetidas, donde los temas se repiten, pueden encontrar un abordaje, un enfoque distinto, ¿sí? Que le dé un poquito más de diversidad, de ritmo y de continuidad pues a nuestra pieza grande, ¿cierto? Pensando otra vez en las piezas corales, ¿sí? Acuérdense que vimos varias piezas corales. Vimos Human como una referencia de una pieza coral
y donde pues ahí hay mucha unidad, pero también cada bloque temático, no sé si finalmente pudieron ver la película, pero está dividida por bloques temáticos, ¿cierto? Entonces esa es la propuesta en bloques temáticos, pero eso tienen que validarlo ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar como en orden, según fuimos recibiendo las tareas, ¿sí? Entonces por aquí encontramos que hay un tema común, ¿sí? Que se llama sobrevivir, sobrevivencia, ¿cierto? Entonces en ese bloque de temático que se llama sobrevivir está la historia de Yelber Yesid Flores. Yelber Yesid, ¿estás por aquí? Sí, Yelber está, pero no sé si puedo hablar. Puedes participar, subir la manito, te podemos escuchar. Yelber está. Está, pero es como si estuviera ausente. Ojalá nos esté escuchando. Yelber, si puedes escuchar, al menos escríbenos una olita en el chat o algo. Yelber Luz Bailismari, dice. Bueno, entonces, Yelber, ¿nos escuchas? Dice, bueno, entonces de Yelber, si no puede participar, los que no puedan participar, yo voy a leer. Yelber, el tema de Yelber es el trueque. Nosotras pusimos el trueque en la categoría temática sobrevivir, ¿sí? Porque es una práctica que vamos a hacer, que está enfocada a eso, ¿no? A sobrevivir, a la supervivencia. Entonces, los 3 momentos de la historia de Yelber son: inicio. En las sabanas de Manaure, vive Rosalinda Epieyú, mujer artesana de 53 años de edad, madre soltera, convive con sus 3 hijos, para quien ella trabaja muy fuerte, brindándole lo mejor de ella, ¿cierto? Nudo, se le hace muy difícil poder salir a vender sus artesanías, se preocupa ya que con esta crisis no puede exponerse a la ciudad y piensa de qué manera puede conseguir el alimento para su hogar. Desenlace, acudiendo a una de las prácticas ancestrales se puede conseguir alimentos sin necesidad de exponerse por medio del trueque, que se sobrevivía a esta pandemia dentro del territorio. Listo. Estamos de acuerdo todos con que este tema de Yelber Yesid hace parte del bloque temático llamado sobrevivir. Si no pueden ¿Estamos de hablar, acuerdo, chicos? pueden escribirlo también en el chat, chicos. Si no, si se les corta la comunicación o algo, pues lo podemos escribir en el chat. Ok, aquí dice Yelber que si escuchamos, hablamos, pero no nos escuchan. Listo. Entonces, nosotras creemos que la práctica del trueque efectivamente sí hace parte de sobrevivir. Él está aquí contándonos que es una familia que está representada por una mujer. Entonces, démonos cuenta que ahí está la primera mujer que tiene problemas para vender sus artesanías. Vamos a ver cuántas de esas mujeres tenemos en esta película Colar. La primera es la que propone Yelber, ¿cierto? Que también Rosalinda. sí, Rosalinda. Y veamos cómo Yelber en su escritura avanzó un montón. Yelber siempre fue muy visual en sus escritos, pero aquí nos está poniendo una locación de inicio que habla muy bien del contexto Guayú, ¿sí? Un problema, ¿sí? Pero que ya sucedió. Vamos, el reto de Yelber es quizás cómo va a contar ese problema en presente, algo que ya sucedió, o sea, transitar en la historia de Rosalinda, ¿sí? Y lo que seguramente sí podemos registrar en el ahora es la actividad, la práctica ancestral del trueque, ¿cierto? Entonces tengamos eso en la cabeza todos, por favor, porque va a haber un momento en que ese inicio y nudo de desenlace tenemos que ponerlo en esa línea de tiempo, que ese ejercicio cuando le decimos línea de tiempo es lo que decía Andrea, ¿sí? Que básicamente en esta escaleta tiene que quedar. Nosotros tenemos una línea de tiempo que es algo como así, ¿no? Las historias empiezan, ¿sí? Perdón, está para el otro lado. Inicio, tienen un nudo y tienen un desenlace. En cada una de estas nosotros vamos a tener que poner esos nudos, esos inicios, esos nudos de desenlace de ustedes. Esos pedacitos Bueno, de historias. esos pedacitos de historias. Listo, entonces estamos de acuerdo con que Yelber, por favor, pueden escribir en el chat por qué el tema que estamos hablando, porque hoy debemos decidir los bloques temáticos. Listo. Los que no puedan hablar o tengan algo que decir, por favor, por el chat, ¿sí? Vamos a seguir con la siguiente historia del bloque temático sobrevivir, ¿sí?
¿Qué crees que es que es Brady? la de Brady Brady. Carolina. Brady, ¿estás? Brady estaba, no sé. Ah, Sí, será muy bueno que ella misma la leyera, el Sí, inicio lo del que nudo del queremos es que desenlace. ellos lean. Bueno, si no está, pues entonces yo la leo. ¿Listo? Dale, Brady, Cata, ¿estás por listo. ahí? Sí estoy, sí estoy, Ay, sí estoy, sí estoy, sí estoy. Hola Brady, necesitamos que leas por favor Hola. tu inicio, nudo y tu tarea desenlace. del día Hemos de hoy. metido tu historia dentro del marco temático que es sobrevivir, ¿cierto? Entonces, Sí, ese marco temático, sí, ahí está tu historia. ¿Nos puedes por favor leer la tarea inicio, nudo y desenlace? claro, ya voy. Ajá, entonces. En la comunidad de Arepeta se encuentra Graciela Palmar, mujer guayú de 82 años de edad, que ha dedicado toda su vida a la elaboración de artesanías que son vendidas al punto de comercio más cercano, Maicao. En el nudo coloqué, con la llegada del COVID-19 y las medidas de prevención que ha tomado el gobierno, se ha visto forzada a cambiar su entrada financiera, ya que no puede salir acatando las órdenes. Desenlace, por lo cual decidió tocar su patrimonio familiar de ovejos, chivos, con la que de ellos logra obtener, un momento. con la venta de ellos logra obtener una entrada diaria que le... ¿Me Lismar, escuchan? cerrar tu micrófono, por favor, que creo que es el de ella. Está bien. Ya, Brady, puedes continuar. Bueno, en el desenlace coloqué, por lo cual decidió tocar su patrimonio familiar de ovejos, chivos, con la venta de ellos logra obtener una entrada diaria que le permite sobrevivir durante estos tiempos tan difíciles. Ujú. Ajá. Muy Ok, bien, Brady. listo. Démonos cuenta cómo la historia de Brady tiene un personaje cuya actividad es muy similar a la del personaje Ujú. de Gelbert, ¿cierto? A la señora Rosalinda. Graciela y Rosalinda se parecen un montón. Solo que una tiene 53 y la otra tiene 82, ¿cierto? Pero ¿cuál es su situación? ¿Cuál es la situación que detona que estén en crisis en este momento? La misma, ¿sí? Sobrevivir. No pueden vender sus artesanías. ¿Cuál es el diferencial entre estas dos historias? La resolución. Uno resuelve con el treque, la otra resuelve vendiendo chivos, ¿sí? Por favor, tengamos eso muy en cuenta. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, yo tengo uno. Dinos, por favor. ¿Quién eres? ¿Nos dices tu nombre, por favor? Yo soy Miguel Iván, Miguel. Hola, Miguel, cuéntanos. Hola, Miguel. Pues es que, bueno, para complementar un poco lo que está diciendo Brady y que en lo posible lo tenga en cuenta, o sea, para el guayú es fácil deshacerse de los chivos y que esa alternativa que ellos están buscando realmente es un punto de conflicto que podría ser muy interesante dentro de la historia que ella está planteando. Ujú. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, Miguel, tu sugerencia es que ese momento de los chivos quizás no esté al inicio, sino que esté un poquitico más hacia el nudo, generando un conflicto por resolver. Ese es Sí, un conflicto por resolver por lo que debe generar, o sea, para la comunidad no debe ser nada fácil tomar la decisión de salir a vender los chivos como alternativa de economía para complementar su sustento diario. Y pues eso debe evidenciarse en lo que, en la interacción que ellos tengan o en alguna conversación base que ellos tengan, porque pues eso lo sabemos, no es fácil coger y decir, ay, voy a vender chivos, no es fácil. Ok, ok. También es muy interesante, como dices, lo de la conversación, porque sí, seguramente hay que registrar una conversación, un momento de tensión, pero solamente cuando dices que es muy difícil para los miembros de la comunidad deshacerse de esos animales, yo me imagino que habrán emociones que atraviesan esa decisión, ¿cierto? Tristeza también, ¿no? Claro. Duda, ¿sí?
eso generará un dilema muy fuerte. Entonces acordémonos siempre que el discurso es lo que siempre nos va a salvar. Ok, listo, si lo dice ya está dicho, ¿sí? Pero también la imagen cuenta mucho. Acuérdense que en el documental todo narra, ¿sí? Entonces de pronto después de quizás no estar detrás del testimonio o del momento donde se tenga esa conversación está bien, pero también observar, voltear la cabeza y mirar qué están sintiendo estas personas al tener que hacer esto, ¿sí? O desde la perspectiva de los animalitos también, ¿no? Se me ocurre. Listo, entonces tengamos en cuenta la sugerencia de Miguel, que esto es un punto, esto de la venta de los chivos puede generar tensión y puede ser un conflicto a resolver, ¿sí? Que está vivo, ¿sí? En esa propuesta de Brady. Listo, tenemos también dentro del bloque sobrevivir, bloque temático sobrevivir, tenemos la propuesta de Caisol. Caisol, ¿estás? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? Buenos días, bella Caisol. Buenos Cuéntanos, por días. favor, tu inicio, nudo y desenlace de tu historia rápidamente, por favor. Cuéntanos tu tarea. ¿La leo? Sí, por Sí. favor, tal cual la mandaste. Bueno, en el inicio, bueno, en la comunidad, en el municipio de Maicao, en una invasión llamada La Pista, vive Marbelis Fernández junto a su familia. Se ha dedicado gran parte de su vida a tejer chinchorros y mochilas para poder obtener ingresos que abastecen las necesidades del hogar. Nudo. Llega un momento inesperado para ella, en donde se siente angustiada al saber que ya no puede salir hasta la ciudad de Riohacha a vender sus artesanías. En el desenlace coloqué: entonces Marbelis decide buscar otra manera de seguir vendiendo sus artesanías. Toma la decisión de... ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí, te estamos Sí. escuchando. Entonces Marbelis decide buscar otra manera de seguir vendiendo sus artesanías. Toma la decisión de trabajar desde casa con ayuda de sus hijas, utilizando los medios telefónicos para hacer publicidad y así poder seguir vendiendo sus artesanías. Ujú. Ya. Aquí de nuevo. Ok. Aquí de nuevo se repite el tema de la mujer, ¿no? O sea, de la sobrevivencia también de la mujer, con la diferencia de que Marbelis es la mamá de Caisol, ¿no? Entonces digamos que es una aproximación diferente la que va a hacer Caisol, pues porque es su madre, ¿no? Sin embargo, también se repite el tema pues de la sobrevivencia y es como ya hay tres historias que se están pareciendo un poco en su tema central. Obviamente la manera como se resuelve o los elementos que hay son diferentes, pero la manera como está contada se repite y el tema de la sobrevivencia pues se repite en las tres historias. Digamos que aquí lo que puede ser el diferencial es el abordaje, como cada uno El de ustedes abordaje, sí. sí que se va a parar distinto, ¿cierto? Digamos, en el trueque hay una situación específica que es el trueque como tal. En la historia de Graciela, ¿sí? La señora que tiene que vender sus chivos, también hay una situación específica. Yo creo que en la de Caisol la situación específica es esa transformación o esa reinvención, ¿no? De Marbelis y también el hecho de que obviamente porque su madre, la aproximación seguramente va a ser más íntima, ¿sí? Más desde el hogar, más desde la observación cercana de lo que puede sentir una hija observando con admiración y con amor o no a su madre. Uh-huh. Listo, muchas gracias, Y Caisol. Caisol también ha hecho un trabajo muy chévere de reescritura, porque todo el tiempo, o sea, ella, por ejemplo, ayer nos mandó una versión donde el inicio era un poquito diferente y ya hoy, o no sé si fue anoche, quizás, no estoy segura, ya tenía una versión más elaborada. Entonces también es muy chévere como ver el ejercicio de escritura que ha tenido Caisol, pues como con su historia, ¿no? Está haciendo como toda la tarea de ir tomando como esos apuntes y estarlos como reescribiendo todo el tiempo. Entonces está haciendo un ejercicio de real escritura del documental. Uh-huh.
También Jaisol en este punto también ya está buscando las imágenes que sean la evidencia visual. No sé si ayer hablaron de eso, pero me imagino que No. sí. La evidencia visual de cada uno de estos momentos, ¿no? Porque ya nosotros llegamos a poderlos desglosar en inicio, nudo y desenlace. Ok, ahí nos estamos imaginando, o ese inicio y nudo y desenlace es el producto de nuestra investigación y nuestra observación, pero tenemos que ir aterrizando eso en imágenes, ¿sí? En evidencia visual. ¿Cómo voy a aterrizar la idea de una mujer que se queda sin trabajar en la pandemia? ¿Qué imagen me va a contar eso? ¿Mm? Entonces, Kaysol ya está un poquito adelantada también en ese nivel. Sigue Anaela Fernández, que también nosotros la clasificamos en el tema de supervivencia. Anaela, ¿estás aquí? Anaela está teniendo problemas de conexión. Ella me está escribiendo por el chat, pero no se ha podido conectar. Está intentando conectar con Wifi. A ver si Ay, puede. un La momento. dejamos un poquito más tarde. Bueno, entonces vamos a darle esperita a Anaela. Además es que creo que vimos algo en el desglose que no está completo. Y vamos a Sí. seguir con Jainer. Jainer, ¿estás? Jane recién se conectó. Ahí está. Jainer, ¿estás? ¿Puedes hablar o por el chat? Jainer no está. Entonces, Jainer también trae un tema. ¿Se apareció? No, parece que no está. Bueno, Pensé que quizás la podíamos leer nosotros. listo, dale, Andre. Jainer también habla de de Bueno, la supervivencia y él mandó su de la tarea y no supervivencia. nos la mandó. Tiene como unos subtemas que son la familia, la esperanza, pero yo no tengo la tarea, no sé, Jainer, si tú la enviaste y quizás yo si quizás la pasamos de largo, porque es que hay veces, pero yo no la tenemos. No, Jainer y Anabel dejémoslas para el final, porque quizás sí lo enviaron y lo pasamos de largo. Creo que no lo enviaron, pero entonces yo veo, por ejemplo, veamos para terminar, porque con Jainer cerramos el bloque de supervivencia, Ah, ¿sí? sí. Y Jane Jainer de no todo le el envió, bloque. está diciendo en el grupo. Perdona, ¿qué dices, Leiki? Que Jane no la envió. Está diciendo. Ok, No la envió. Y ahí está diciendo que sí, sí está. Estoy hablando, dice. Pero Ay, parece que espérate. no se le escucha. Ah, ok. vale. Tiene un problema de conexión y entonces el audio no está llegando. Ajá. Jainer, si nos quieres igual compartir, mientras nosotros igual vamos hablando pues sobre este bloque y tú nos quieres compartir por escrito y luego leemos en el chat el inicio, el nudo del desenlace, si quieres hazlo muy en síntesis, ¿no? Con un par de frases. Si lo puedes hacer ahora mismo y mientras tanto nosotros pues vamos hablando pues cerrando como este bloque un poco, si te parece y si me estás escuchando. Ya volví. Ah, no, esa es Brady. Y Ana, Bueno, creo que Jainer, vamos a hablar entonces de la historia de Jainer, ¿sí? Que de todas las historias de sobrevivencia, que en este momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5 con la de Jainer, ¿sí? Es el único que nos plantea un personaje masculino, ¿sí? Que es Sí, un ayer chico hablábamos de eso. que intenta vender agua, ¿cierto? Bueno, ya la conocen porque la vieron ayer. Eh, Ayer y, a Jainer, perdóname, esto te lo cuento se los cuento a todos. Ayer a Jainer le hicieron muchas observaciones, les hicimos muchas observaciones, nos parecía muy interesante pues el tema que estuviera narrado a través de una voz masculina, que eso pues era un elemento diferenciador, digamos, en cuanto a personajes, pero sí digamos que se sintió una historia que le faltaba mucha más carne, o sea, que le faltaba más conflicto, le faltaba como también más descripción de los personajes, estaba muy plana. Entonces, digamos que en ese sentido, pues, digamos que recibió algunas críticas constructivas para que hoy trajera su historia un poquito más armada. Él necesitaba un tiempo también para poder, pues, estar más con su personaje. Entonces, pues, obviamente de ayer a hoy no creo que lo haya adelantado mucho, pero sin embargo, pues, esperemos a ver si nos envía la sinopsis, perdón, los tres tiempos de la sinopsis y si hay algo más. Y si no, pues digamos que esto a grosso modo pues es la historia de su tío que sale a vender agua y él lo quiere vender, quiere hacer un seguimiento en 3 barrios de Maicao.
Y bueno, eso, digamos que eso es a grosísimo modo. Y que Bueno, pues él tiene entonces una tengamos, admiración por él, pero había un tema además, y es que él había salido de un proceso personal muy fuerte, y es que él tuvo un problema de alcoholismo y pudo superarlo. Espero estar diciéndolo bien, porfa. eh, em, Jainer, si Jainer. estoy equivocada, por favor, pues escríbelo en el chat. Sí, pero es más o menos, digamos que esto a grosso modo es la historia. Pero Pero bueno, entonces, podemos cerrar este bloque de supervivencia, perdón. Ujú. no, pero creo que también nos toca ver entonces, para poder cerrar el bloque y avanzar, nos toca ver a Anaela, ¿sí? Sí, ¿Anaela pudo es conectarse verdad. o seguimos? ¿Sí? No, tenemos que verlo, chicos, porque no tenemos tanto tiempo, entonces tenemos que depurar todos los bloques y que todos estemos de acuerdo en cómo lo están clasificados, ¿sí? Ujú. Anaela, ¿ayer vieron la historia de Anaela? Ayer vimos la historia de Naila, sí. Espérate. Aló. María Parra. Sí, ayer sí vimos la historia de Anaela. Ana, Ok. ¿me escuchas? Ay, Dios. Y Anaela nos Ah, nos mandó la tarea también, ¿cierto? sí, ella Sí, nos sí. mandó la tarea, pero tuvimos una falla en nosotras, y es que no sé por qué razón no tengo el inicio. Ya voy a buscarle, mientras tanto podemos ir Bueno, avanzando. Anaela, sí, Anaela si no nos puede hablar, ¿sí? Pero también Anaela nos plantea una historia de supervivencia a través de una mujer guayú, María Parra, una mujer de 46 años de edad, eh, que también se dedica a la venta de chicha en el mercado principal de Filus, ¿sí? Ah, La ¿Anaela? historia de Anaela, ¿sí? La mujer que vende chicha, que se levanta a las 4 de la mañana, que la usamos para hacer el ejercicio de construcción colectiva de una historia, ¿cierto? Entonces, también Anaela está ubicada con su historia en el bloque de supervivencia, porque también, ¿sí? Nos cuenta un relato de alguien que intenta seguir trabajando, e intenta seguir tiene que seguir saliendo a la calle a exponerse, pues porque tiene que seguir viviendo, ¿sí? Que es el reto grande que le plantea a muchos este espacio, este momento de la vida que es la cuarentena, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos estas 5 historias, ¿sí? Que son la del trueque, ¿sí? La de los chivos, la de la madre que se reinventa con la ayuda de sus hijas, la de la mujer que vende chicha en el mercado, ¿sí? Y la del hombre que intenta vender agua en su burro en unos barrios de mercado, ¿cierto? Son 5 historias que hablan de la sobrevivencia en tiempos de pandemia, ¿cierto? Pensemos también que hay 3 de esas historias, que es la del trueque, la de la sobrevivencia, la de los chivos y la de Caisol, la de la mujer que se reinventa, que tienen personajes muy similares, mujeres que venden y hacen artesanías. Entonces, que también un poco como que está quedando aquí también, si pensamos en que esas son las 5 historias que van a ser la base para hablar de supervivencia, que solo hay un hombre representando cómo la comunidad guayú trabaja para sobrevivir en este tiempo, ¿no? Eso también creo que es un poquito de pensar con la representación masculina en cuanto a sobrevivir en este tiempo, en este tiempo de la pandemia. Ok. Estamos de acuerdo con que ese es un bloque temático llamado supervivencia o sobrevivir, ¿sí? Donde hay 5 historias de las 15 que nos llegaron, ¿sí? Sí. Estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Todos los chicos. Chicos, ¿qué dicen ustedes? Diana, Genesis, Gracie, Marvel, estamos De solos. acuerdo. Hola, ¿me escuchan? Hola, Diana. Hola. Sí, Hola. señora, te escuchamos. Mari, ¿qué dice? A mí no me escuchan. Te estamos Estamos escuchando, escuchando, claro Mari. que sí. Leiki, Te escuchamos, te escuchamos. Listo. Voy a seguir, chicos, Hola, porque tenemos que seguir. Hola, ¿cómo buenos estás? días. Buenos Buenos días. días. Ay, no me escucho.
Te estamos Sí, te escuchando. escuchamos. Sí. Hola, Eliana. Quería acotar algo, creo que no he participado y presentar mi historia ante los compañeros. Ayer se la compartí a la profe Andrés, no sé si ella está acá, creo que sí. Sí, Sí, estoy acá, Diana. ya la pusimos en Quería, el desglose. Muchas gracias por enviárnosla. Un poquito tarde, pero llegó. Pero listo. ¿dónde está Diana? Yo no la veo en el Sí, desglose. yo estoy acá, Eh, todavía no lo he mandado, hoy lo mando. Es que ayer se me hizo muy tarde y estaba muy cansada. no, Liz Mary de la que estaba hablando, ¿no? Sí, Sí, es la que estaba hablando. Sí, Liz Mary, está abajo. Esa es la historia Ok. que organizamos hoy porque anoche llegó un poquito tarde. Ok, pero entonces, ¿quién es la que acaba de entrar que no ha mandado la tarea? Diana, ¿sí? sí, Listo, Diana, entonces estamos haciendo un ejercicio de lectura de bloques temáticos. Por favor, te pedimos que mandes la tarea, ¿sí? Y que escuches para que participes también, pero en este momento estamos haciendo la lectura de bloques temáticos que ya establecimos. Bueno, entonces, por favor, manda ok. tu tarea para ver en qué bloque temático estás. ¿Te parece? Bueno, sí, señora. Listo, vamos a seguir, chicos, qué pena, pero vamos a hacer esto con ritmo porque si no, no vamos a alcanzar a leer todos los bloques temáticos y esto es fundamental para en la siguiente hora poder hacer el cruce de las historias. Bueno, Listo. entonces decimos que ya tenemos 5 historias que están clasificadas como sobrevivir, de los cuales hay 5 personajes, 4 de ellos mujeres, 1 hombre, ¿sí? 3 de ellas se dedican a la venta de artesanías. Hay cosas que diferencian estos 5 historias, que son el trueque, la venta de chivos, la mujer que se transforma y con la ayuda de sus hijas sigue reinventándose laboralmente. Perdón, la mujer que vende chicha y el hombre que vende agua. Bueno, entonces ahí hay 3 fuerzas de trabajo que representan cómo están sobreviviendo los guayú en este tiempo de pandemia, ¿sí? Hay que atacar a lo diferencial en cada una de estas historias porque eso es lo que realmente quizás va a terminar al final en la escaleta. Bueno, seguimos. Ahora hay un segundo bloque donde nosotras encontramos en común que hay personajes niños y hablan sobre la educación versus el trabajo. Bueno, entonces este segundo bloque nosotros le pusimos educación, ¿sí? Sentimos que eso es algo que es transversal en los temas que tienen niños. Entonces está Eduvilia. Eduvilia, ¿estás? No, Eduvilia se disculpó porque está un poco mal de salud. Ella escribió temprano que no iba a poder participar. Ah, Ok, vale, pues. entonces no sé si la historia de Dubilia queda presente, pero el diferencial de ella es que hablaba del reto de las estrategias de estudiar a distancia en tiempos de COVID, ¿cierto? Ajá. Es un tema muy lindo y es Es, una perspectiva muy linda para ver a los niños. Perdona, André. no, era una pregunta. Ok, porque todos los niños creo que representan ese cambio tecnológico que está viviendo el mundo, ¿sí? Que apunta a una educación totalmente virtual y que no, quizás no incluye a los niños que no tienen facilidades o a las familias que no tienen facilidades tecnológicas para poderse conectar. Si Eduvilia no está, ese tema pues quedaría por fuera, pero es como que pensemos. No, esa era la pregunta que tenía Leiki. ¿Tú qué piensas que eso es el tema? O sea, ella de todas maneras hace parte del taller. Ella es una de las chicas que ha estado participando y ha estado trabajando mucho sobre este tema. Yo creo que Ok. ella tiene una historia clara, ha venido participando, pero no pudo estar hoy acá. Yo creo que es más viable que las historias que no vayan a participar en estos bloques temáticos son las historias que no tenemos hasta el momento. Tuvieron 5 días para enviar sus historias y no las enviaron. Entonces esas historias no las podemos incluir a última hora. Pero ya Eduvilia ha venido construyendo su historia y lo ha estado enviando. Solo que está presentando problemas de salud y ella se ha estado disculpando porque no ha podido estar. De hecho, ella en este momento me dijo que estaba con mucha fiebre, mucho malestar y no se podía conectar, pero que estaba pendiente. Entonces, yo sí Ok, creo que la historia de Eduvilia sí debería estar.
Ok, pero entonces como no está aquí presencialmente, entonces es Leiki la encargada de encontrar el momento en la escaleta de donde viene la participación de Eduvilia. Bueno. Listo. Ok, entonces seguimos. Lo que iba a decir del tema de Eduvilia es que su diferencial está en que ella está enfocada en contar cómo viven los niños esta transformación de educación y si les, obviamente que si no pueden llegar o si pueden llegar a conectarse y aprender realmente a través de esta nueva dinámica que nos ofrece el mundo y esta situación. Si ella no es, si esa historia se quedara por fuera, la recomendación era que ese momento de la educación virtual pues fuera se cubriera de alguna manera, si sea en una imagen, un momento por favor chicos, se cubrieran al menos en una imagen, ¿sí? Los otros personajes que sí tienen niños. Después de Dubilia está César Palmar, que tiene él define su tema como trabajo infantil, educación. Es trabajo infantil, pero nosotras también lo pusimos en el bloque de educación porque un niño debería estar estudiando y no trabajando. Bueno, César, ¿estás? César está. César sí estaba. ¿Será que se puede comunicar para contarnos su historia? César. Inicio, nudo. ¿Cómo estás? Por favor, los otros apaguen el micrófono para... En el inicio empieza así, 4 de la mañana. Puedes acercarte un poquito más al micrófono, César, para escucharte. No te estamos escuchando bien. El niño le dice, ¿me escuchan? ¿Y ahora? Hola. Ya te estamos escuchando. Sí, te escuchamos. Ahora sí te... Ok. 4 de la mañana suena la alarma. El niño le dice a su mamá que le ayuda a hacer el café mientras él enciende la radio y se va a bañar aguantando el frío campanante de la madrugada. Y ella, el nudo, dice, con su mochila y su termo de café, sale y se da cuenta que no hay nadie en la calle. Todos están en sus casas. A plena madrugada se encuentra con uno de sus amigos, colegas. Le pregunta, ¿por qué no hay gente? ¿Qué haremos ahora? ¿Qué vamos a vender? Necesito llevar algo de comer para la casa. Este le responde que están en cuarentena debido a la pandemia. No podemos contra eso, decía su amigo. Y sin ninguna protección siguieron caminando para tratar de vender. Y al desenlace, yo creo que ya golpeado por la noticia de la cuarentena social, decide buscar otra estrategia para subsistir. Surtió para hacer una tiendita improvisada en su casa, aunque no tiene mucho que vender, por lo menos tiene la esperanza de que termine la pandemia para volver a estudiar y trabajar así para ayudar económicamente a su mamá. Esa es mi historia. ¿Me escucharon? Te escuchamos, César, sí. Eso. Parece una película de ficción. Es completamente, o sea, toda la descripción de la historia es como, está contada como un cuento, ¿no? Lo cual está también muy chévere porque pues se hizo como todo el ejercicio de pasar esta sinopsis al cuento, que me imagino que fue como uno de los ejercicios con el que se comenzó cuando se habló de la sinopsis. A ver, un momento. Sí, cada gran parte subida. Pues esta historia básicamente pues trata sobre el trabajo infantil, ¿no? Así como está contada, pues nosotros pensamos que es una película que es básicamente de observación y que está pues como sucediendo, o sea que está pasando enfrente de tus ojos, ¿no, César? No, así, de la manera como la tienes tú contada. Sí, claro. O sea, ¿tú crees que vas a poder registrar el momento? De supervivencia, ¿no? Aunque no tiene mucho que ver con el tema anterior, de alguna manera lo toca solamente que desde lo infantil, ¿no? Pero también tiene un poquito como de ese tema que puede ser como una especie de tema conector cuando ya lo empezamos a unir o a tejer con las otras historias. No sé. ¿Tú crees que, César, que vas a poder registrar el momento como lo describes allí en la sinopsis, en el inicio y no desenlace? O sea, vamos a ver tal cual el niño trabajando. Claro, por supuesto, el niño lo conozco muy bien. Él tiene su tiendita en su casa.
Y el niño, o sea, tú todos los días lo ves y está haciendo exactamente, o sea, lo ves haciendo esas acciones que tú estás describiendo. Sí, esa es su rutina, esa es su rutina. Ok, pues hay conocimiento del personaje. Sí, Ok. Pues sí está contado un poco como una ficción, pero pues sí es un ejercicio de cuento que está muy chévere y pues si se logra, pues está muy bien, ¿no? Pues porque es un ejercicio de observación, básicamente. Mami, tiene clase en 5 Y me minutos, ¿sí, parece Marci? que esa película de César puede servir como transición para pasar Ujú. de comunidad a ciudad, por ejemplo. De una tarde, o un amanecer, una mañana, porque es muy observacional. Yo creo que no necesita diálogo, no necesita como saber estamos en cuarentena, tal, sino es como mirar todo lo que está sucediendo alrededor y el niño conduciendo de un lugar a otro. Puede ser. Vale, perfecto. Podemos pensarla como una especie de, sí, de transición y también de un tema a otro, ¿no? De También un de un tema, tema, de un tema. si decidimos comenzar con el tema que está arriba, bueno, que eso es una cosa que todavía nos falta pues de tomar la decisión, pero también puede ser que puede ser un conector de un tema a otro. Entonces, pues es completamente observacional este documental, esta pequeña historia. Acuérdense que también mucha gente dice que los mejores documentales parecen ficciones, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, creo que la escritura de César está muy acertada. Hay puras imágenes, o sea, lee y uno siente, lo puede ver, que eso está muy bien. Ok, entonces dentro de este bloque educación niños, ¿sí? Entonces también tenemos la propuesta de Francisco Fernández, ¿sí? Francisco Estás, ¿cierto? Francisco también ha escrito muy juicioso toda esta semana y su escritura ha evolucionado un montón. Eh, Cuéntanos, Francisco, por favor. Francisco, Hola, Ah, hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, algunas correcciones que se debe hacer en la escritura que yo pasé anoche. Ahorita me puse a revisar y algunas palabras, pues, pero no tiene nada que ver con... Como ya le eché el cuento en la escritura, yo quisiera contar la historia como lo decía en la sinopsis, que es un tema que realmente se vive en la actualidad en la sociedad, como los jóvenes en su intento de encajar en un grupo o dentro de una sociedad y terminan siendo víctimas de discriminación o de bullying y entre otras cosas más. Entonces me voy especificando el personaje, que en este caso Juan y su padre Jorge y su madre Bertilia, que creo que son tres personas que simplemente harán diálogo. No, no vi la necesidad de que hubiera otra escena. De eso después que aclarando las ideas, porque anteriormente él quería como que contar cuando el muchacho salía o cuando estaba trabajando, entonces como que a medida que fuimos avanzando en el taller, como que aclarando más las ideas y la estrategia que me presentó Andrés, que cómo reducir nuestra historia a lo que realmente nosotros quisiéramos mostrar. Y bueno, anoche que estaba escribiendo me inspiré. Es algo muy corto. El sol resplandeciente, como siempre, bien calentico. Juan ya está preparándose para salir a la calle o buscar algún trabajo que pueda ayudar a la familia. O si no, simplemente, como decimos, perder el tiempo con sus amigos, jugando por ahí y sin las medidas que puede utilizar. Entonces su padre Jorge inicia una conversación de hablar sobre su futuro, es decir, ahí enseguida lo incalca pues preguntándole cuál sería el futuro de él, si va a seguir estudiando
o simplemente va a dejar de estudiar y ser un hombre común, sin estudio, que no piense en un futuro, o que se rigiera por decir que aprenda cómo sería el rol de él como un futuro palabrero, por decirlo así, porque el rol de Puchipuy no todos los hombres guayú lo tienen. Entonces es como un título dentro de la estructura social del pueblo guayú. Pero llegando al nudo, que Juan, el joven, que le da como que un poquito de vergüenza decir de que no quisiera ser como sus abuelos o como sus tíos que fueron palabreros y todo lo demás. Entonces como que su padre ahí al instante se molesta un poco porque él quisiera que su hijo saliera adelante o al menos que terminara el estudio, porque siempre es el sueño de los padres, de que sus hijos puedan salir adelante y sean profesionales y todo lo demás. Pero Juan no le dice el motivo por qué quiere dejar de estudiar o por qué no quisiera ser purchupu. El motivo es algo único, como el interés por dejar de estudiar. Ha sido a raíz de que en su escuela, desde niño, por decirlo así, ha sido víctima pues de sus compañeros, haciendo que le hicieran bullying y todo demás. Entonces como que le da pena decir de que a mí me están haciendo esto o me están diciendo esto y entonces esto me lastima porque todos los hombres tienen sentimiento, entonces algunos son más sensibles que otros, entonces caen en la sensación de que no voy más para allá para no sentirme mal. Entonces prefieren quedarse en casa o si no simplemente trabajar y olvidarse de su estudio. Entonces Jorge, que intentaba aclarar que era muy importante ser parte y conocer la identidad de la costumbre guayú y ver que esto el hijo no quiere como que escuchar ni recibir el consejo de su padre, ahí en donde Jorge se molesta y entonces intenta como que violentarlo un poco, decir, vas a aprender por las buenas o por las malas, por decirlo así. Entonces llega Bertilia, la madre de Juan, donde interviene para poder conversar con ellos. Entonces escribía en el desenlace, cuando interviene Bertilia, que detiene a Jorge con un stock y le dice que no debería ser así. Primero es que si era más consciente, es decir, que escuchara a su hijo y que su hijo dijera cómo se siente, cuál es su propuesta y cómo puede seguir adelante sin dejar la costumbre y sin dejar de estudiar y sin dejar de ayudar en su casa, porque hay distintas formas de poder ayudarse entre ellos como familia. Entonces, nuevamente se sientan, ya pasó la tensión en que Jorge quería como que agredir a Juan, entonces reflexiona un poco. Entonces entra la parte más como que bajando la tensión, Jorge habla nuevamente con su hijo y viceversa. Entonces, mientras va pasando el diálogo, reflexionan los dos, entonces llegan como que a un acuerdo, entonces donde Juan, el joven, ya está como que reflexionando en la parte de que sí, cónchale, es verdad, mi identidad es guayú y no debo permitir de que otras personas intenten dañar mi identidad porque eso es lo que me hace como persona y las personas que deberían respetar su identidad. Entonces, concluyendo eso, finaliza el conflicto que se podía ser como el nudo, pues.
no sé qué dice y creo que no sé que hay que agregarle algo. César, muchas gracias por tu intervención. Em, Francisco Andrés. Ay, Francisco, Dios Francisco. santo, perdón, perdón, Francisco, perdón, 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 perdón. Francisco, muchas gracias por tu intervención y por tu explicación con tantos detalles. La historia, digamos que como está escrita, uno la siente más corta que como la contaste. Entonces yo creo que cuando uno tiene que contar una historia y sobre todo pues ahorita que estamos con un poquito de premura de tiempo, necesitamos un poquito capacidad de síntesis, ¿sí? Pues contarla un poquito más rápido. Y con todos los detalles que le has contado. De todas maneras, pues estuvo muy chévere el ejercicio porque pues pudimos verla, la historia, entenderla y conocer los detalles. Y también conocer un poco como las dudas que tienes con respecto a, ¿no? También pues en la manera como lo estás contando, pues pudimos como, nos transmitiste eso también. Como las preguntas que todavía tienes y que después vas a afinar. Yo tengo unas preguntas, es como de este personaje, ¿cuántos años tiene? O sea, Juan, bueno, te voy a hacer varias preguntas. Juan, ¿cuántos años tiene? Como cuál es la relación tuya con él? O sea, ¿es una persona cercana? Y lo otro, y la tercera pregunta es, tú, por ejemplo, eso que estamos viendo nosotros, o sea, todas esas conversaciones y esas minucias, eso es algo que tú ya viste y ya pasó, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nos lo vas a mostrar en esta pieza que vas a hacer? ¿Cómo crees Juan tiene 15 años de edad. Sí, es más grande. Ujú. Pues son cosas que quiero contar porque se han visto, pues, y aún así se está viviendo a nivel que los jóvenes de ahora, porque realmente son casos que se presentan más que todo las personas que viven en ciudades o en pueblos donde hay personas de otras partes y todo eso, y personas que son como que no relacionados con culturas indígenas o la cultura guayú. Quisiera contarla brevemente en, en puros diálogos, pues, porque no va a haber otros escenarios. La cosa sería en su casa. Mi relación con el personaje es un familiar, pero la historia está relacionada con el vivir de cada joven guayú que se sienta discriminado o porque se sienta menos porque es rechazado por algún grupito de otros jóvenes de la misma edad. Entonces, yo quisiera contar esa historia y que a través de eso algunos puedan sentirse identificados con eso. Claro, porque eso es lo que yo pretendo hacer. Ok, Listo, Francisco. Francisco, yo creo que es claro lo que quieres hacer, o sea, creo que en términos de intención y de motivación estás muy avanzado, ¿sí? Es claro lo que quieres comunicar y que quieres, y esa emoción que quieres transmitir. Hay que aterrizar en eso que dice André, que se llama síntesis, ¿cierto? De lograr, porque como no lo cuentas, yo digo, esto se tiene que desarrollar en una película mínimo de un mediometraje, ¿sí? Necesitas más tiempo del que tienes para mostrarnos en evidencia visual, visualmente, todas esas emociones y esa transformación que tiene tu personaje principal, ¿cierto? Porque él está ahorita en un momento donde está en ese dilema de dejar su colegio, en ese dilema de identidad también que le plantea su edad, su adolescencia, esa confrontación con ser guayú o no. Entonces tú estás planteando aquí una transformación que está mediada por sus padres. Piensa un poco, ¿sí? Que no vas a tener el tiempo quizás para mostrar toda esa transformación y que tu reto está en capturar imágenes que nos den cuenta de esa emoción, ¿sí? Que quieres transmitir, que yo creo que se resume en un conflicto de identidad de este niño que está afectando también su decisión de seguir en el colegio o no. Bueno, eso no lo tienes que aterrizar nada. Yo entiendo también que leo el chat que ustedes tienen un siguiente taller de realización un poco, que es fotografía y sonido, pero eso acude a la realización, ¿sí? Y es como aterrizar esas emociones en imágenes y en sonidos. O sea, verbalizarlo mucho más, aterrizarlo mucho más. Se quedó congelada hace. ¿Aló? ¿Se fue Zenet?
Se quedó un poquito. Bueno. Bueno, entonces con esta historia de Francisco, es con un ¿Aló? personaje de 15 años que ya no es un niño, sino que ya es un adolescente que realmente tienes un problema de identidad, cerramos un poco como esa bolsita, ese cajón del tema de educación, ¿sí? Ustedes están Pero de espera un acuerdo. momentico, Andri, espera un segundo, ¿sí? Discúlpame, sí. Ujú. Es que Antes de cerrarlo, por favor, hagamos agrupemos, ¿cierto? Y veamos el diferencial en las tres historias que tenemos aquí, ¿sí? Que cubren niños y que cubren educación, ¿cierto? Entonces tenemos la de Dubilia, que tiene un niño, que tiene, no sabemos qué personajes son, pero pues hay la promesa de que ella ha trabajado en esto, que tiene niños que están aprendiendo virtualmente, ¿sí? Y tenemos la de César, que tiene una secuencia específica. ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Sí? El personaje Tenemos la de César que propone... de un niño. ¿Perdón? Que el personaje de Dubilia es un niño que no tiene cómo conectarse a internet, y sus padres tampoco tienen como la facilidad de hacer, entonces él tiene que buscar reinventarse ahora, de buscar la tecnología para estudiar, porque él tiene las guías, tiene los libros, tiene las ganas, pero no tiene el factor tecnológico para poder hacer seguir con su formación, que es lo que plantea la educación colombiana frente a la pandemia, de que las actividades y las clases se hagan de manera virtual. Entonces él en una ranchería, en una comunidad donde la señal es poca, donde tampoco sus padres saben mucho sobre leer y escribir y menos sobre el uso de las plataformas para recibir clases. Entonces ese dilema es lo que plantea Eduvile. Eso está clarísimo, eso lo entendemos, pero como necesitamos carne para aterrizar eso y esa carne no está presente, entonces tenemos que imaginarla, ¿sí? Pero lo que es clave en este momento es que en ese bloque niños, educación, hay tres historias que tienen tres diferenciales importantísimos. Uno, un niño que estudia virtualmente, ¿sí? Otro, un niño que tiene que trabajar y no puede estudiar. Y otro, un chico que ya no es tan niño, pero sigue siendo joven, que tiene un conflicto de identidad, que está planteándose en este momento, que siente como una oportunidad dejar el colegio, ¿sí? Hay tres historias ahí, ese diferencial es el que tenemos que encontrar como enfoque, porque ese diferencial, ese enfoque se vuelve la manera en que vamos a abordar esas historias. No queremos tres niños que tengan problemas de virtualidad o tres niños que tengan que trabajar, ¿sí? Aquí hay tres, ¿sí? Que nos están contando ese universo infantil desde cómo se ve la pandemia, ¿sí? De pronto quizás no los queremos al mismo tiempo, ¿sí? Los queremos repartiditos en ese ejercicio de inicio, nudo y desenlace en la escaleta total, ¿sí? Entonces, podemos avanzar con esa claridad. Por favor, tengamos en foco sus diferenciales porque es lo que ahorita tenemos que ordenar. Para cerrar entonces ese bloque, tenemos claro entonces que son tres historias, que son tres personajes, pareciera que hombres, no sabemos cuál es el personaje de Dubilia como tal, pero parece que son tres niños hombres, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces hay un siguiente bloque que nosotras organizamos. Le pusimos un nombre que tiene que ver con cultura guayú o cosmogonía guayú, ¿cierto? Vamos a poner cosmogonía. O quizás también puede ser más un tema de identidad para que sea como más genérico. Pero ya tenemos entonces arriba una identidad. No quiero cruzarme los nombres temáticos, Sandra. Espiritualidad. Ok, vale. Señora. O espiritualidad, dependiendo de los temas. Espiritualidad, cosmogonía. Ok, perfecto. Entonces pongámosle espiritualidad, pero en eso tenemos que estar de acuerdo todos. Bueno, sí. Porque tenemos uno que es supervivencia, el otro que es educación y el otro que es, entonces, la propuesta de ley que es que sea espiritualidad. Vamos a ver si realmente es así. Por favor, chicos, tienen que participar. Si no están de acuerdo, tienen que decirlo porque aquí nosotras somos los que se van a enfrentar a armar esto son ustedes. Listo, dentro de la espiritualidad está el Marvel, ¿sí? Marvel, ¿estás por aquí? Marvel. Marvel. Sí, aquí estoy. Aló. Hola.
¿Me escuchan? ¿Cómo estás? Hola Marvel, buen día. Está como, sí, te escuchamos perfecto. Marvel también ha avanzado un montón en la evolución de su escritura. Por favor, Marvel, ¿nos puedes leer la tarea? Tratemos de leer lo que ya escribimos. Bueno, para revisar Sí, un poquito dame de un momento ejercicio. y busco mi escritura. Ahí está. Inicio de sí. Desenlace. Inicio. Acto contemplativo de la naturaleza, sonido ambiente del entorno o imágenes de lagartos, chicharras y otros animales en el bosque. Nudo, presentación de personaje guayú en su entorno. Conocemos de primera mano la actividad que realiza este grupo familiar. Desenlace. Volvemos a la tranquilidad natal de los chivos reposando tranquilos y casi en el mismo espacio del hombre o guayú. Okay. Y cuando tú dices las personas guayú en su entorno, ¿es la familia que quieres salvar? Sí, señora. ¿Esa familia Sí. es familia Marvel? Ok. Entonces, veamos cómo es o sea, cuál es lo potente de esta historia. ¿Qué opinas? Yo escuché mal, no tengo buena señal. Escuché de manera intermitente. Vale, la podemos leer Bueno, de nuevo. Lo que está planteando Marvel, sí, es un ejercicio muy de observación también, ¿sí? Un registro de una familia que está viviendo este tiempo, ¿sí? En contraste con la naturaleza que la rodea. Eso es un poquito como entiendo yo, ¿no? Sí, Dice señora. que empieza con un acto contemplativo de la naturaleza, el sonido ambiente del entorno, imágenes de lagartos, chicharras y otros animales en el bosque. Ojo que ese inicio de Marvel es perfectamente el inicio ¿no? de la película grande, ¿cierto? Luego dice en un nudo, personajes guayú, que a la que quiere un grupo familiar. ¿Qué actividad es esa, Marvel? Ok, en la sinopsis descubrí la sonoridad de Leishirawa o dormir de un niño guayú, que es básicamente cuando mi hermana está intentando dormir a mi sobrino y en un pote de gaseosa lo llenan de piedra, entonces como todo el tiempo como que la actividad que es como que bueno, eso ya es misa en la casa de que es como la campana de que aquí hay, o sea, hay otros sonidos que ya son los humanos, entonces irme de una vez con ella que está de pies y el niño en su chinchorro. Y ya luego sí me podría yo ir a la actividad que sucede en el kiosco, que del lado de, pues, está acostado el niño, pero en la esquina de izquierda del del kiosco, está un chinchorro que nosotros llevamos como 3 semanas haciéndolo. Entonces, en esta cuarentena llevamos 2 semanas y pues ahí se siente el que quiera hacer, no es obligatorio, pero siempre hay alguien ahí como que por actividad de hacerlo. Qué lindo esto, ajá. Sí, esto es un ejercicio. Esta es una pieza muy bonita porque es muy descriptiva. Yo lo que siento, Marvel, es que pues hay que hacer como una descripción un poquito más amplia porque tú tienes igual ahí un montón de elementos más que nos estás contando, pero que no están ahí en la escritura. Yo sé que igual también por lo que te dijimos que lo hicieras digamos, hicieras una síntesis y probablemente por eso, digamos, olvidaste incluir algunos elementos, o más que olvidaste, lo que hiciste fue como sacar algunos elementos, pero yo creo que entre más descriptivo sea esta pieza, es mucho más, también es mucho más rica, porque pues sí está contando un entorno de lo que ustedes como culturalmente son. Y a pesar de que, digamos, no haya un nudo completamente desarrollado, no hay un conflicto en el medio, sí es una pieza donde están pasando una serie de situaciones y tú las estás observando y a partir de esa observación tuya, nosotros como espectadores la estamos mirando. Entonces creo que es como, falta un poquito más, ser un poquito más descriptivo, pero yo sí siento que sí representa muchísimo también como tu entorno familiar y cultural.
Listo. Otro de los detalles pues que no les conté, en un primer momento no lo tenía en cuenta, pero acá en mi tienda, en mi casa hay una tienda que es de mi hermana y la tienda, o sea, quisiera registrarla porque pues la tienda está, pero quienes vienen a comprar son los mismos de acá del resguardo, pero llega uno cada 2 horas y es siempre como la tienda ahí esperando abierta y nosotros detrás de la casa, pero digamos ya tengo marcado 3 espacios que quiero trabajar, que es la cocina, el kiosco y la tienda. Entonces, como Ok. que es en donde hay más acciones en el día a día, pero no es todo el día lo que quiero registrar, es una hora específica que es de 11 a 2 de la tarde. Específicamente eso porque es la hora como que el entorno natural está en lo suyo, pero digamos a esa hora nosotros convivimos con los animales, que digamos con los chivos, porque ellos llegan y el corral está detrás de la casa, entonces ellos llegan a esa hora y ya uno como que ve llegar a los chivos y es como el almuerzo ya debe estar casi listo o si no es que están despachando. Es como un código ya familiar que uno conoce. Ok. Eso. Yo siento también en este relato de Marvel que es muy sensorial, ¿no? Muy de los sonidos, muy de la observación, de quedarse viendo también en detalle lo que siempre a ustedes los rodea, quizás a muchos de ustedes, entornos similares al de Marvel, pero no a todos. Creo que es, por eso siento que como en lo que ella escribe y como lo cuenta, es una película que siempre puede servirnos mucho para apoyarnos en entornos, ¿cierto? Hay veces se nos olvida, nos concentramos tanto en seguir a los personajes y esos diálogos que tienen o esas acciones que hacen que nos olvidamos de registrar el tiempo. Eso que está sucediendo paralelamente al cuadro, ¿sí? Las hojas que se mueven, la lluvia que cae, no sé, como que ese contexto nos olvidamos de registrarlo. O ese chinchorro familiar que está en construcción, sí, el avance de ese tejido también puede ser muy narrativo. Entonces, creo que en lo de Marvel hay un potencial grandísimo para hacer transiciones también, ¿cierto? Para descansar, hacer puntos en la imagen, eso que hablábamos, que decíamos, hagamos una pausa, ¿sí? Si viene un momento muy difícil de ver un conflicto, no sé, de Jorge y Juan discutiendo sobre la identidad Wayuu y luego, ¡pum!, viene una imagen de Marvel muy tranquila, de contemplación, de ese bebé durmiendo en el chinchorro, por ejemplo, ¿cierto? Entonces pensemos en este recurso, en esto que está proponiendo Marvel también para presentar quizás el entorno, ¿sí? Que tienen en común pues muchos de las familias Wayuu. Listo. Después de Marvel, que está en el bloque espiritualidad, está Ronald José Fernández. Ronald, ¿estás para que nos cuentes tu tarea de inicio, nudo y desenlace, por favor? Sí, acá estoy. Ah, qué bueno que estás. Ya lo estoy buscando. ¿Cómo estás, Ronald? ¿Te queda fácil leer tu tarea? Sí, sí, sí. Estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Por favor, Voy. cuéntanos. Una madrugada oscura y silenciosa en un rancho de sacos y techo de plástico. Sandy, una mujer de 26 años, despierta agitada por el sueño que acaba de tener con un espíritu de una mujer mayor, la cual fue su abuela. Le advierte de un mal que acecha a sus seres queridos. Los primeros casos, este es el inicio, el nudo. Los primeros casos de COVID-19 comienzan a manifestarse en el territorio Wayuu y parece que se ha salido de control. Pero como Wayuu, Sandy, su familia y personas cercanas se aferran a la fe en los espíritus protectores de la naturaleza y ancestros que les revelan plantas medicinales que pueden alejar aquel mal. Muchas personas no creen en la importancia de cumplir este pedimento y las consecuencias podrían ser muy graves. Ese es el nudo. Ahí también, aparte del COVID, hay un problema que hay algunas personas que no quieren cumplir con este. ¿Sí? Ajá, sí, claro. Bueno, desenlace. Después de cumplir con este ritual, todos asumen la responsabilidad de tomar los cuidados que fueron recomendados a través del sueño.
usar la manilla de marúa y quemar por las noches la misma corteza de esta planta, tomar samutapay antigripal, guarrara para tratar síntomas de COVID, como dolores de estómago y dolores musculares, buenos para elevar las defensas. Ya, ese es mi desenlace. Ok. No me pongan cero, por favor. Ay, no me pongas cero. ¿Qué es eso de poner cero? Nosotros no ponemos cero. Estamos Yo te simplemente... pongo 10. Me gusta mucho tu historia. Es muy bonita la historia de Roma. Sí, es muy bonita. Chévere. A mí, Ronald, pero ¿y esto cómo lo vamos a ver? O sea, quizás ahorita no vamos a pensar en eso, pero ¿cómo lo vamos a ver? ¿Qué ibas a decir, André? Creo que Ronald no, que se desconectó. tenía que a mí lo único que me tenía como esa pequeña preocupación Bueno, era cómo vamos a contar esa historia, porque también es una historia pues que se ve muy ficcionada, como muchas de las otras, que no pasa nada, pues que están descritas de esa manera, pero pues me cuesta un poco como pensar en términos documentales como la vemos. Entonces eso es la única preocupación que tengo. O de pronto los elementos narrativos, los agentes narrativos a los que vamos a acudir para contarla, ¿no? Porque podemos contar algo que fue en pasado o que será en futuro, desde este presente, pero ¿cómo la queremos ver? ¿O con qué elementos la vamos a contar? ¿Ronald? bueno, yo la quiero contar a través de el testimonio de Sandy y de un par de personas que hayan participado, su comunidad en la invasión, y pedir registros que ellos tienen, video, fotografías para apoyar, y al final, en el desenlace, ver cómo ellos siguen practicando eso que se les dijo en sueños, que es el presente, que O sea, el eso, ritual, ¿sí? que ese es el sentido, sí. Ok, porque tú Ese se va hablas a de que hay registrar. yo lo que entendí es, bueno, Sandy, el testimonio de Sandy, que aquí es quien tuvo el sueño, ¿cierto? Sandy recibe un mensaje que hay que hacer una práctica ritual con una medicina, ¿cierto? Y lo que sí podemos grabar es el ritual, ¿sí? Es eso. Ya el ritual se hizo, solo los Ah, el ritual ya se hizo. Entonces vamos a escuchar esa Sandy hablando sobre eso, ¿sí? Y hay fotos sobre ese ritual. Y hay material el que tú dices que le vas a pedir a ellos. Creo que se le fue. Creo que es como mate. Yo tengo algunas fotos de lo que está hablando Ro. Como material de archivo y Súper. quizás también una mezcla de imágenes como evocativas, un poco como las que también propone Marvel, la naturaleza quizás, la planta de la que se hace la medicina que se vio convocada en el sueño, ¿sí? Un poquito este relato también nos permite libertad visual, ¿cierto? Como cómo representar ese sueño. A mí me parece que eso tiene que ser un abordaje más poético, ¿no? Y encontrar su manera, ¿no? Porque cuando uno ve representaciones guayú, entonces siempre ve cosas como entendidas. Me parece que aquí hay un potencial enorme para entender un poquito esa espiritualidad y eso de los sueños, que siempre que lo he visto yo, lo he visto representado por alguien no guayú, ¿sí? Entonces está buenísimo. Aquí hay una oportunidad para representar esa cosmogonía desde realmente personajes guayú, o sea, cómo se ven esos sueños. O sea, hay un reto grande visual, pero creo que es posible, ¿sí? Yo no lo veo tan lejano. No, y está muy Y bien creo, no. acudir también al archivo, ¿no? sí, Eso es una manera, hay unos agentes narrativos pues, que nos van a ayudar y que además son unos elementos diferenciadores también visuales, ¿no? En la construcción ya de lo visual, de la forma. Y eso está muy, pues, muy bien. Es una manera pues también de probar y pues, sí, de acudir a otros elementos. También puedes... El uso del archivo está muy chévere ahí, creo que si existe ese registro, pues hay que evocar eso.
También puede ser algo muy subjetivo también, como con cámara subjetiva, reflexionando o contando sobre esa experiencia. Sí, también, pero es más un testimonio, ¿no? Es más un testimonio de Sandy, ¿no? Sandy es quien nos va a contar, quien nos va a narrar, ¿no? Pareciera, si no estoy mal. Sí, apoyada con las imágenes que de las manillas, de los registros que se hicieron, del ritual, de cuando se quema marúa en las casas. Marúa es una corteza de un árbol, entonces se quema para alejar ese mal que es la enfermedad según el sueño, sí. ¿Y tú te imaginas, Ronald, que vas a hacer, vas a grabar eso, vas a grabar el árbol, vas a grabar la corteza, esa preparación? Sí, esas son mis imágenes, mis planos. Ok, buenísimo. Yo creo que ahí está. Entonces, eso está muy chévere porque imagínense que en un momento de mucha crisis, y vemos eso en contraste con una imagen, no sé, la señora de la chicha, que tiene su chicha y que no puede salir a venderla, y en contraste vemos este otro ritual con el árbol, la corteza, que se está quemando, ¿sí? Como, ok, ¿esto qué es? Porque está mezclado. Y después descubrimos que ese es un mensaje de un sueño que puede ser la posible medicina para esto, según esa espiritualidad que ustedes siguen. Yo la veo clara y creo que está muy bien y que ayuda también a ilustrar un poco también pues las creencias y prácticas que ustedes practican, las costumbres que siguen pues. Bueno, después de Ronald, muchas gracias Ronald. Sí. En el mismo bloque de espiritualidad está Gracie, ¿sí? Gracie, ¿estás? Estuvimos viendo ayer. Gracie, ¿tú estás? Sí, sí, por acá. Ok. Gracie, ¿puedes por favor muy en síntesis contarnos el inicio y no desenlace? Leernos lo que nos mandaste de tarea. Sí, claro, ya voy. Por favor. Gracias. Inicio tengo Yolanda de Pieyú, es una joven de 23 años de edad con un embarazo de 8 meses. Esta madre primeriza vivía en el pueblo antes de que la pandemia existiera y asistía de manera muy normal a sus controles prenatales en manos de los médicos en su IPS. Pero de un momento a otro surgió el COVID y no paraba de expandirse. Cada vez más notificaban infectados, fallecimientos y todo el mundo se llenó de temor. A tan solo unas semanas de haber llegado el COVID a Colombia, en su pueblo informaron que los hospitales estaban repletos de infectados y que ya no habían más camas disponibles. A raíz de lo peligroso y atemorizante, ese sería el desenlace, a raíz de lo peligroso y atemorizante que se estaba volviendo la expansión del COVID, esta madre primeriza decide irse a vivir nuevamente con su mamá a la comunidad que la vio crecer para poner a salvo a su pequeña, porque su mayor preocupación era poner en riesgo la salud de su bebé al poner un pie en el hospital, ya que su municipio está en el foco de la pandemia. Ella encontró una solución para seguir luchando por el bienestar de su bebé, y es donde entonces decide recuperar sus costumbres y tradiciones llamando a la sabedora del territorio con énfasis en parto y le entrega el tratamiento total de su gestación. Las imágenes que quiero, más o menos quiero un testimonio de la madre, quiero un testimonio de la sabedora y de que nos cuente cuál es la experiencia que ella ha tenido con esta mamá y qué plantas consume en el periodo de embarazo. También quiero unas imágenes de la sabedora acomodando la posición del bebé. También estuve pensando como en darle la vuelta al personaje principal como lo exponía, como me lo sugería Leiki ayer, que era que podría haber sido la protagonista, la sabedora y no la mamá. Entonces también estuve pensando que si le damos el protagonismo a la sabedora, entonces sería como un testimonio de ella de cuántos partos ha atendido ella en este tiempo de COVID,
podría haberse sumado porque muchas de las guayú de las comunidades tienen temor de llegar a cama y cabo a dar a luz en el hospital porque no se quieren infectar y mucho menos a sus bebés. Entonces era lo que estaba pensando. Ok. Grace, sí, ¿y tú has grabado esta mamá? ¿Cuántos meses de embarazo tiene todavía, Yolanda? Una pregunta. Apenas empezando el 8. Yo tengo unas imágenes de ella también, de la sabedora, como dándole la barriguita, como la posición del bebé y eso. Tengo unas imágenes de ella, sí. Ok, yo creo que sí es importante, así sean fotos, como tenerla a ella en su evolución de su barriguita, ¿no? Así no la tengas, porque fíjate que tú estás diciendo, dijiste, tengo unas imágenes, bueno, primero creo que está clarísimo tu historia, ¿sí? Está buenísimo ese seguimiento, porque eso también es una cosa que no, pues que no hemos visto reflejada aquí, y es cómo sienten esas mamás, ¿sí? Que están además pues a la expectativa de tener sus bebés en este momento de la historia, y creo que está clarísimo lo que quieres contar, pero hay un momento en que tú dijiste como, quiero unas imágenes donde ellas están diciendo, una cosa es la imagen y otra cosa es el testimonio, ¿sí? Y ese matrimonio, ¿sí? Entre imagen y audio, pues eso es lo que estamos jugando, eso es el audiovisual, ¿sí? Pero entonces, ojo que todo puede ser testimonial tampoco, no cuentan cualquier frase, eso no es una frase. Entonces, creo que hay un personaje clarísimo que es Yolanda, ¿sí? Entiendo la sugerencia de Leiki de darle también protagonismo a la mujer que le está ayudando, ¿sí? Pero creo que aquí el seguimiento y la espera y la angustia de Yolanda, ¿sí? Es lo que realmente nos está dando un arco dramático, ¿sí? Porque la sabedora, ella es una situación concreta, ella se dedica a eso y seguramente la estadística de decirnos cuántos partos ha atendido en este momento está muy bien a nivel de información, ¿sí? Pero el relato, la narrativa la está cargando Yolanda, ¿sí? Y si tú has seguido el proceso, ¿sí? De alguna manera, si lo tienes registrado, pues eso es lo que creo que yo debe ir en la pieza, ¿no? Quizás, porque si no se va a quedar una cosa, ojo, porque todos estamos siempre, quiero un testimonio. Su testimonio es valiosísimo en el documental, pero pues si vemos una película llena de testimonios, pues mejor prendo el radio, ¿no? Que ahí hay un montón de testimonios. Ahí, ¿sí? Estamos hablando de fusionar eso y eso es otra cosa que ya viene y que vamos a, pues que ya ustedes pensarán, pero ténganlo en cuenta. ¿No? Creo que está muy completa la historia de Gracie y nos ofrece también, por ejemplo, pensando en coralidad, si yo veo a esta mujer embarazada con una barriga no tan grande, ¿sí? Y a la mitad de la historia veo que su barriga está en 8 meses y ya está como, bueno, al comienzo está angustiada, está en la espera y está en medio de la pandemia. Luego al nudo la veo y su barriga ya está muy grande y al final, ¿sí? Puedo tener, al final de la coralidad, puedo tener la imagen de ese niño naciendo, ¿sí? Como esperanza. Ahí claramente yo veo como dónde podría ponerse la historia de Gracie, ¿sí? No sé. Y ayer hablábamos Se un los poquito dejo también ahí de esa para que historia lo y cuestionen. decíamos, bueno, sería muy lindo de pronto comenzar con una imagen de ella, ¿no? Cuando está embarazada, quizás en este momento si no hay nada registrado, pero sí hay porque ayer justamente hablamos pues eso del archivo y pues que habían cosas que habían hecho tanto la familia, porque es tu prima, ¿verdad? La familia de ella como tú, entonces también pues esas imágenes, recurrir a ellas pues es un muy bonito elemento pues para contar ese proceso, ¿no? Y como tú dices, hace pues también recurrir como eso como proceso también para darle una linealidad en el tiempo, pues está contando muchísimo, ¿no? Listo. Creo Describiendo que mucho. con Gracie, ¿sí? Terminamos nuestro bloque de espiritualidad. Entonces, Sí. para resumir, en el bloque de espiritualidad tenemos 3 historias, ¿sí? Perdón, sí. La de Marvel, la de Ronald y la de Gracie, ¿sí? Que nos están planteando diferentes personajes. En la de Marvel yo no veo un personaje con claridad, veo una familia, ¿sí? Que nos da cuenta de cómo viven los Wayuu en este tiempo, de sus momentos de actividad y sus momentos de calma también. De sus Hay espacios unas también, ¿no? acciones Sus de sus lugares. espacios, y hay unas acciones en unos espacios específicos, que el chinchorro, que la tienda, que donde descansa el bebé, que quizás esa historia de Marvel nos ayuda a tener como un registro del entorno, ¿sí? De cómo viven muchas familias Wayuu este tiempo también en calma. Está la historia de Ronald,
La historia de Ronald, perdón, que nos plantea también a Sandy como personaje y toda esta historia del sueño y ese mensaje ancestral, ¿sí? Que ya aterrizamos que sí es posible grabar el árbol de donde está la medicina, el registro sonoro del testimonio de Sandy también. Y está la historia de Gracie, que nos habla de esta mujer Yolanda en embarazo, ¿no? Los tres creo que tienen una fuerza así enorme, ¿sí? Que son que realmente sí están representando, no sé, desde afuera pareciera que viven y que mueven la vida de cada uno de ustedes. ¿Esto es así o no? ¿O sienten ustedes que a nivel de espiritualidad necesitamos algo más que hable de los Wayuu que no está representado? Pregunta, chicos, ¿estamos todos contentos con estas tres historias que van a representar la espiritualidad Wayuu o se le quedan cortas o nos haría falta algo más? O alguna de las historias de las que ya conocemos que quizás ustedes sienten que cabe más en este tema. No, yo creo que están bastante completas, entendiendo que la de Gracie es una cuestión de inicio, de sabiduría ancestral, igual que la de Ronald. Y la de Marvel sí la siento bastante como al inicio o como transiciones de un momento a otro, porque en sí misma es corta ese corto de Marvel porque retrata a toda la familia, como la situación. Es observación familiar. Una observación familiar, ajá. Pero una familia en calma, ¿no? Porque si fuera una familia en conflicto, sí, sería otra. Listo, chicos, si no participan, sé que es que acabamos de ver ya, que para resumir y devolviéndome, tenemos entonces sobrevivencia, niños y educación y espiritualidad, ¿cierto? Esos digamos que son los tres. Hola. Hola, Kaisol. Para complementar lo de la espiritualidad. Por favor. Bueno, que hay algo que está sucediendo y bueno, es algo que o sea, que dice la mayoría de los mayores, que para ellos es preferible que si se enferman no ir a los hospitales, sino que tomar ellos mismos la medida a través de las plantas medicinales, tomar bebidas como las que dijo el compañero Ronald de Samut Tapay, o sea, las plantas medicinales pues tradicionales. Entonces, creo que es importante visibilizar eso. Pero eso lo veríamos en el de Ronald. En el de Ronald está a través del sueño. De hecho, Ronald dentro de sus imágenes propone. Sí, yo creo que en la historia ¿Aló? Ok. Hola. ¿Me escuchan? Sí, creo que hay detallitos de cosas que entonces está muy bien en la punta de Kaisol. Creo que vale la pena lo que está resaltando Kaisol porque a veces asumimos que esa información va a quedar ahí, pero de pronto no. Entonces ya tenemos las alertas puestas y no te olvides que tenemos que hacer énfasis en esto, pero creo que está contado en lo que está proponiendo Ronald, ¿sí? Chicos, vamos a avanzar a los siguientes temas. Entonces tenemos, según nuestro listado y la entrega de tareas, tenemos 1, 2, 3, 4 temas más que no están en bloques, porque son un poquito más abiertos, ¿sí? Hacia los 3 que ya tenemos definidos. La tarea entonces con los que sigue es ver si caben dentro de estos 3 bloques que ya tenemos, que repito, son sobrevivencia. Hay 3 ya grandes bloques temáticos, ¿cierto? Sobrevivir, ¿sí? Supervivencia, educación, niños, ¿sí? Y espiritualidad, ¿cierto?
Vamos a leer 4 más que no están dentro de esos bloques y que queremos su ayuda para ubicarlos dentro de esos bloques, o de pronto no están, pero entonces sabemos que tenemos otras piezas ahí sueltitas que tenemos que poner dentro de nuestra escaleta. Bueno, entonces encontramos la historia de Luz Beidi Monterrosa. Luz Beidi, ¿estás? Se escucha muy mal. Yo la tengo. Tienes que bajarle Yo no tengo la tarea de Luz Beidi. Bueno, Luz Beidi. Pero entrecortado. Ya, Luz Beidi me la mandó, fue a mi chat personal, pues digamos, no al grupo. Entonces ya la voy a poner, pero ya mientras tanto pues la puedo ir leyendo. Luz Beidi, ¿estás? Sí, estás. ¿Les parece? Sí. Dejamos Sí, saber si si la Luz leo Beidi yo. puede, mientras Andrea pone, ubica la tarea en el desglose que tenemos acá y miramos si Luz Beidi se puede conectar. Podemos avanzar con otra de las 4 que están sueltas, ¿les parece? Sí. Creo que Luz Beidi y Liz Mari que están también, las dos están en la categoría de temas que no están en los bloques temáticos, están conectadas al mismo tiempo. Entonces de pronto démosles un tiempito a ver si lo pueden lograr. O la leemos nosotras, si nos mandaron la tarea. Liz Mari, no tenemos la tarea aquí. Están felices, eso es bueno, se están riendo mucho. Bueno, mientras ubicamos la desde estas 2 chicas, tengo aquí también a Jesús David Acosta Zabaleta, que tiene un tema muy lindo, ¿sí? Que no sé si Jesús está. ¿Está Jesús? No, Jesús no se pudo conectar, no consiguió. Bueno, entonces vamos a hablar de Jesús y vamos a decidir si la historia de Jesús entra en alguno de los temas, de los bloques temáticos o no, ¿cierto? Pero Jesús sigue en el taller, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces Jesús nos trae una niña de 5 años llamada Rachel Mendoza, que le gusta mucho conversar, jugar con sus amigos y ayudar a su madre y su abuela en los oficios del hogar. No le gusta estar encerrada en su casa, ¿sí? Siempre quiere ir a visitar a los abuelos maternos, eso es por eso que les gusta mucho no poder salir, ¿sí? Él dice que la locación es el lugar de la casa de la niña y sus alrededores. Este lugar consta de una ventana que es donde se encuentra la niña observando a los amigos, 2 árboles al frente de la casa tiene vista hacia la calle y que al cruzar se encuentra con las casas donde están los niños, se pueden percibir los olores del humo de los carros que pasan por el lugar, también se puede sentir la fuerte brisa que golpea el frente de la casa. Entonces dice como primera sinopsis, no la de la tarea, la anterior, la del cuento, dice, se trata de una niña que se ve obligada a mirar desde la ventana de su casa cómo sus amigos de barrio se divierten jugando, mientras ella tiene que quedarse en su casa encerrada por el temor a verse contagiada, ¿sí? Entonces, nosotros no pusimos este tema dentro de Niños Educación, ¿sí? Porque nos parece que es el único que desde la perspectiva de un niño, que nos parece interesante también, que habla directamente del encierro. Todos hemos escuchado, porque esto lo estamos viviendo todos, obviamente, que el encierro ha sido muy difícil para todos, ¿sí? Pero especialmente para los niños y los abuelos, ¿no? Esta niña, este es el único que nos plantea una imagen clara que habla del encierro, ¿cierto? ¿Piensan ustedes que este es un tema aparte o que este tema cabe dentro de alguno de los temas que ya tenemos? ¿La tristeza de esta niña estará en supervivencia? Creo que no, ¿cierto? No. ¿Estará en niños educación? No. No. No, ¿cierto? ¿Estará en espiritualidad? Tampoco. No. Ok. Pero entonces Abrimos miren cómo está este insumo del encierro. O sea, si yo veo
Hay inclusive proyectos dedicados solamente a hablar de lo que los niños ven desde su ventana, ¿sí? Creo que esta historia de Jesús tiene ese potencial, ¿sí? Hablar desde lo que la niña ve desde su ventana, ¿sí? Y a ella puede funcionar como una imagen muy recurrente dentro de la coralidad. O sea, como también vuelva a eso del punto aparte, de la coma, ¿sí? De esas pausas en el relato. Si después de, no sé, una secuencia donde vemos, no sé, por ejemplo, el sueño, ¿sí? El sueño que está planteando Ronald y como este conflicto en el sueño en la narración de Cindy. Si después vemos una imagen, un solo planito de la niña otra vez sentada ahí viendo desde la ventana de su casa, eso es una pausa. Entonces, ¿qué sigue? Pasan todas esas historias y la niña sigue viendo desde la ventana, ¿sí? Sigue encerrada. Y de pronto un primer planito de ella y su aburrimiento, pues porque no puede hacer nada, ¿sí? O enojada, ¿sí? Creo que los niños también han sido en este tiempo de pandemia quienes han expresado su enojo con mucha claridad también, ¿sí? Y su confusión y su miedo, ¿no? Los niños también son un muy buen personaje para hablar de ese miedo que todos finalmente sentimos por esta situación, ¿sí? Entonces creo que desde ahí la historia de Jesús no la metemos en los bloques temáticos grandes, pero es de esas piecitas sueltas, ¿sí? Que pueden llegar a ser muy narrativas si nos concentramos en que él registre desde la perspectiva de la niña el encierro. Y puede bueno, otro tema sueltito. También hace, porque puede la niña estar mirando, pasar el burro con el señor que va vendiendo agua. Puede conectar una historia con la otra, por ejemplo. Total, también puede ser conexión, ¿sí? Esa mirada es desde el montaje, ¿no? Sí, eso desde el montaje. Porque pues si ya ponemos el burro a pasar frente a la casa, pues si pasa naturalmente, buenísimo. Pero si hacemos que pase, eso ya no es documental. Bueno. Bueno, la otra historia que está suelta, aparte de la de Jesús, es la de Génesis. Génesis nos plantea un tema que es vejez, soledad. No sabemos si esta historia está dentro de los 3 bloques temáticos grandes. ¿Está Génesis? Génesis no mandó su tarea. Sí, estoy acá. Hola, Génesis. Me encanta tu foto de Zoom. Así estoy ahora. Ayer estuvimos hablando con Génesis. ¿Tú mandaste la tarea, Génesis? Me falta, pues la tengo aquí escrita, la puedo leer. No se las he mandado por el grupo, por aquí está escrita. Vale, perfecto. Solo me falta lo del inicio, nudo y desenlace. Ah, te falta eso. No, o sea, vale, tengo perfecto. Bueno, ok, léenlo, por favor. Inicio. Margarita es una mujer solitaria que vive en su comunidad a la orilla de la carretera principal. Anteriormente se dedicaba a la venta de artesanías. Nudo. Con la situación actual ha cambiado de actividad, teniendo que vender churros para conseguir su sostenibilidad. Aparte de esto, también ha tenido que lidiar con las personas que a diario entran al territorio a modo de deportistas o a arrojar basuras, generando un riesgo de contagios u otro tipo de enfermedades por todos los desperdicios o mugre que dejan pues a la orilla de la carretera. Desenlace. Junto con otros, ¿qué dice acá? Junto con otras personas de la comunidad decide tomar la iniciativa de crear un portillo para evitar la entrada continua de estas personas externas de la comunidad que pueden pues traer problemáticas de salud y exponerlos a un posible contagio de COVID. Esta historia de pronto podría caber dentro de alguno de los temas, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? En el de supervivencia. Chicos. En el de supervivencia creo que puede. O sea, yo creo que puede hacer parte de educación. Piensa los de... No, creo que más bien puede servir también como con alguna otra historia. Ok, ¿qué opinan los otros?
Me parece que puede ir en supervivencia, pero también puede ser como ella lo comenta. ¿Por qué crees que puede ir en supervivencia? Creo que Andrea también está de acuerdo que puede ir en supervivencia. ¿Por qué creen eso? Habla de artesanía, que ella era una artesana. También habla de que porque la tercera edad es una población en riesgo y que otras personas están entrando a ese territorio, pues exponiendo a ellos a una posible infección. Entonces sí, me parece que son como una supervivencia porque ella dice que incluso tomaron la decisión de tratar de cerrar para evitar este tipo de contagio. Entonces de pronto en ese contexto podría ser supervivencia porque también es parte de cuidarse y de mantenerse vivos en este caso. Yo también creo que, creería que va ahí en ese bloque porque ella hace un cambio de fuente económico, ¿no? Ella antes vendía artesanía, ahora vende churro. Entonces yo creo que sí debería ir ahí como en ese bloque. ¿Qué Pues tiene una piensas? estructura muy parecida, no sé Génesis, tú qué piensas, y no sé qué piensan igual los demás, pero tiene, digamos, una estructura muy parecida, es un cambio de hábitos porque tiene que ir a buscarse un poco la vida, ¿sí? En este tiempo de pandemia, entonces cambia sus hábitos, tiene como esa misma estructura parecida a la de Rosalinda, la de Graciela un poco, o sea, es más, el abordaje va a ser diferente y bueno, tiene un elemento diferenciador y es que él tiene que lidiar con las basuras de los deportistas, que eso no lo entendí muy bien, qué es lo que pasa allí, pero igual es una situación que se desarrolla además de la supervivencia de este personaje, de Rachel Mendoza, ¿sí? Entonces siento que puede caber un poquito más. Cuéntanos tú, Gracie, por qué sientes que no tanto, que no cabe tanto ahí, que funciona más como conector. Pues yo pensaba que funcionaba más como conector porque, bueno, el tema de las basuras, ella vive al frente de un campo. Entonces ahí, pues digamos que se reúnen todas las personas que vienen de la urbe a hacer pues sus deportes y pues dejan lo que es bolsas de agua y entre otras cosas. Y justo al lado de ese campo también hay gente que llega y deja sus bolsas de basura. O sea, como básicamente eso es un tiradero ahí. Entonces quienes tienen que lidiar con eso son las personas que viven alrededor. Y pues específicamente esta persona que es la que vive más cerca. Y ese sería su principal problema, porque pues el tema de vender churro es como lo que ha tenido que hacer porque ya no puede salir a vender sus artesanías. Ok, entonces hay como un poco dos temas allí, o dos enfoques, más bien, como dos líneas. Por eso decía que puede servir más como un tipo de conector con otra historia que pues que estén en un grupito de estos. Ojo que estar en uno de los grupos no es que sea malo. Lo que pasa es que eso nos va a ayudar, ¿sí? No, A estoy después diciendo determinar si nos que estamos sea malo, repitiendo. sino que digamos que las otras historias tienen un enfoque ¿cómo lo digo? Como más, o sea, ya la tienen clara en eso de que ese es el tema que van a abordar específicamente. En cambio, la mía está como dicen ustedes, aborda como dos puntos que pueden, No, son como no dos sé, que situaciones pueden. diferentes. Es ella que sale a vender, cambia sus hábitos, pero además de todo tiene que enfrentarse con el tema de las basuras. También quizás, pues yo creo que sigue cabiendo de todas maneras. Pues ¿por qué? Porque de todas maneras estamos hablando de ella que va a buscarse un poco la vida y tiene que confrontar ese tema. O sea, las dos líneas se van a juntar y se van a tejer también dentro de la historia. Las dos las vamos a mirar. Yo No creo que sé. también el ejercicio es también para entender cómo esos bloques temáticos, si estamos hablando de una manera u otra de supervivencia, más, ¿sí? La adición del tema de las basuras, ¿sí? Cómo esos diferenciales dentro del mismo bloque son los que debemos explotar. Entonces, creo que el diferencial tuyo es con respecto a las otras historias de supervivencia es el tema de la basura. Imagínate ese tema de la basura en contraste con la película de Marvel, por ejemplo, Claro. que habla de la observación de la naturaleza, de cómo todo ese entorno guayú natural pues también sostiene su espiritualidad en contraste con la realidad de hoy, que es que pues vivimos en medio de la basura y lidiar con eso cuando eres adulto mayor pues hace tu supervivencia más difícil, ¿sí?
creo que sí, estoy de acuerdo con que es un poco, sí, supervivencia. Lo que pasa es que acuérdense que las agrupamos en bloques temáticos para que ustedes mismos sean conscientes de que hay que ir y enfocarse en el diferencial de cada una, ¿sí? Porque si todos nos cuentan que todas nos cuentan lo mismo, pues como que todos nos van, en algún momento todos tienen que plantear el problema. Mi problema es que ya no puedo vender artesanías, pero entonces 4 historias con el mismo problema, más bien 4 historias que sí tienen el mismo problema, pero que tienen un diferencial. Hagamos énfasis en el diferencial. El diferencial aquí es que ella tiene que además lidiar con esas basuras. Creo que ese es por ahí. Exactamente. Al igual que, por ejemplo, el diferencial del tío Orlando es que es un hombre. Entonces, que se está contando esa supervivencia a partir de un hombre. O sea, todas las historias tienen ese elemento diferencial de cómo se abordan los temas que se están tratando. Entonces, creemos que eso lo hace diferente, pero sin embargo, temáticamente sí sigue siendo parte del mismo tema. No, pero entonces ahí sí me perdí, pero yo entendí que Génesis, el personaje es Margarita. ¿Génesis? Sí, mi personaje se llama Margarita. O sea, es una chica. No sé, acabas de decir algo de un hombre, André, no sé, me perdí. Ah, no, como otra historia, perdón, donde el elemento diferencial, perdón. Quise decir que hay muchos elementos diferenciadores dentro de la temática de sobrevivencia. Eso fue lo que quise decir. Ok, pero entonces yo creo que sí, Génesis, eso igual no es una imposición, pero pareciera por lo que describes, ¿sí? Que sí entra dentro de la categoría de supervivencia, sobrevivir. Bueno, perfecto. Para que lo evaluemos. Gracias. Como dices también, si tú sientes que tu historia ayuda más a hacer pausas y eso está bien, o sea, eso no es una imposición, pero pues creo sobre lo mismo es que hay algo hay que trabajar, entonces quizás pues está bien que entre dentro de este bloque. Listo, ahora sí nos quedan 2 historias, ya vimos la de Jesús, ya vimos la de Génesis, entonces ahora nos queda Liz Mari y Luz Baby. Chicas, ¿pudieron conectarse? ¿Pudieron mandar sus observaciones? ¿Quieren que leamos sus tareas? Un momento. Liz Mari, un momento. O Luz Baby. Luz Baby, ¿estás por ahí? Yo ya pude poner la tarea que ella me la envió a mi chat. Ella dice, Luz Baby, profe, ustedes pueden leer mi sinopsis, es que donde andamos la señal es inestable. Listo, hola, entonces. ¿sí me escuchan? Sí. ¿Quién habla? A mí sí me escuchan. Buenos días. Sí. Buenos días, ¿quién está hablando? Bueno. ¿Les cuento un poco mi historia o si la pudieron leer? Perdón. Liz Mari. Hola, Liz Mari, por favor, léenos tu tarea muy concreta. La sinopsis. Sí. Inicio, nudo y desenlace. Los 3 tiempos, sí. Ok, voy. Voy. Tranquila. Bueno, el tiempo de sequía en el territorio Wayuu, Albertina González de Leiruku-Pushaina y su nieta Karen, en su cotidianidad de ir todos los días caminando 5 kilómetros aproximadamente en dirección al Hawái, en la comunidad de Apotochon, no lo ve como problema o sacrificio. Karen camina junto a su abuela y el burro que lleva a cuesta los envases para el agua y una mochila de ropa. Eso es el inicio. El nudo, en el espacio donde está el Hawái y los pozos de agua, surgen diversas situaciones. El Hawái, donde los habitantes de la zona han creado alrededor de 3 pozos artesanales que abastecen a más de 3 comunidades. En ese espacio de encuentro traen a sus animales a tomar agua. El Hawái suele tornarse de color verde. Allí mismo llegan unos a lavar ropa, otros llegan en pleno ímpetu del sol con la misma necesidad, el agua. Desenlace. En el Hawái, mientras su abuela se encuentra con otras mujeres,
para lavar debajo de los trupillos que se hacen alrededor del reservorio, Karen, junto a otras niñas, juegan haciendo guayunqueras, que son muñecas de barro. En el transcurrir del día, las mujeres esperan que la ropa se seque, cuentan historias mitológicas entre risas y anécdotas que sumergen a Karen en el mundo imaginario del pueblo guayú. Ya, ahí cierro. ¿Sí me escucharon? Escuchamos, sí. Te escuchamos muy bien, muchas gracias. ¿Perdona? Ok. Mi historia es sobre el agua y ocurre al norte de Uribia. Pues este Hawái queda como a 1 hora de la comunidad de la familia Puchaina, de la cual cuento. Pues me enfoco en 2 personajes específicamente, Albertina y Karen. Pues Albertina es la abuela y Karen es la nieta. Pues mi principal ocasión es el Hawái. Pues a pesar de que del inicio salen desde su casa, vemos como un poquito el recorrido, igual como no tenemos mucho tiempo tampoco de mostrar mucho de como esa secuencia de la salida de la casa. Quisiera mostrar mucho como estábamos hablando también del tema de la sobrevivencia. Yo creo que mi tema entraría en este bloque, a pesar de que yo resalté que como tema la escasez de agua y la unidad familiar. Porque alrededor de este Hawái, a pesar de las dificultades y el difícil acceso del agua y también de la problemática que en imágenes es muy notable, pues el color del agua de los pozos que hay alrededor de este reservorio de agua, ellos tienen una vivencia distinta, ¿no? O sea, como surgen diversas actividades como la como compartir, echar cuentos, que también quisiera o sea, abordar como el personaje de que también que la abuela de la niña siempre anda con ella porque la abuela es una persona mayor que le gusta echar cuentos, pues mientras están ahí alrededor del Hawái, los niños juegan, o sea, como de este reservorio de agua se benefician 3 comunidades, entre esas Apotochan, que es la comunidad de los personajes que estoy refiriendo, del clan Puchaina. No sé si tienen alguna pregunta, sugerencia, duda, inquietud, quedo atenta. Muchas gracias, Lismari, por contar tu historia. Yo tengo, a ver, unas sugerencias, pues, bueno, sugerencias no, o sea, unos comentarios. Yo creo que la historia es una historia que abarca muchos temas también, ¿no? O sea, creo que está en el tema, no sé ustedes cómo lo sienten, chicos, pero también creo que hace parte como del tema de sobrevivencia, no sé si todos estemos de acuerdo, pero también es una historia que es muy de observación, ¿no? Entonces, y también está contando como pequeños elementos también que narran la cultura guayú, ¿no? Por ejemplo, al final cuentan historias mitológicas entre risas y anécdotas que sumergen a Karen en el mundo imaginario del pueblo guayú. Entonces también está un poquito amarrado con el tema de espiritualidad. Puede ser una historia que se divida en varios, no sé, que se desarrolle dentro de varios temas. No sé si ustedes están de acuerdo, si tú estás de acuerdo, Hace también con esa intervención. No sé, pues yo pienso que para el tiempo que tiene la coralidad y cada uno sí hay que definir ese enfoque, ¿sí? Yo veo aquí que hay 2 cosas, lo del agua creo que es importantísimo y es algo que, pues, digamos que en el país uno que sabe de los guayú, aparte de que soy una etnia, aparte de sus artesanías, que hay un problema de agua enorme, ¿sí? Entonces que el agua sí es algo que no está presente todavía con claridad en esta película y si Lismari nos trae esa propuesta del agua, de visibilizar ella dijo algo así como, a pesar de que es muy difícil todo lo del agua, esta familia se relaciona con esa realidad de una manera distinta. Creo que eres por el lado del agua, ¿sí? Pero también tiene muchos elementos de eso como enfoque, perdón, lo del agua, pero creo que el tema sombrilla también sí es la supervivencia, ¿sí?
¿Qué piensan los demás? O sea, ¿creen que lo del agua se debe tratar en este momento de como lo está proponiendo Lismar? ¿Es un buen abordaje? ¿Sí? ¿Es desde otra perspectiva también? ¿Es una perspectiva prudente, necesaria en esta película? A mí me parece Sí, importante. por supuesto. Es un tema que nos afecta mucho ahorita en este tiempo, que es muy necesario el agua para los cuidados, para desinfectarse las manos, para cuando uno llegue a su casa, bañarse y lavarse bien, lavar la ropa. Es muy importante para el tema de La el pandemia. tema sanitario. Sí, 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 sí. eso. Ok. ¿Ven este tema del ISMARI, sí, en alguno de los bloques que ya tenemos armados grandes o sienten que va solito? Yo creo que va, El tema que sugiere Lismari, ella dice que es el agua, pero siento que hay que darle más protagonismo al agua, porque tocó muchos elementos como el tema de conversación entre mujeres. También podríamos exaltar la relación entre nieta y abuela, cómo interactúan ellas. Ella dice que caminan 5 kilómetros, me imagino que dialogan en ese trayecto. Cómo ella juega con las guayunqueras, también es algo de la espiritualidad. Entonces toca fuertemente el cemento también de espiritualidad. Siento que si toca el agua también hay que resaltarlo mucho, ¿no? El tema de que todas las comunidades naturales no tienen acceso a agua potable, que la sequía está azotando el departamento desde hace muchos años. Es una problemática que ha cobrado miles y miles de vidas de niños guayú, de ancianos, porque repercute también en enfermedades, entonces es un contexto más extenso. Me parece que hay que darle como un segmento, incluso podría hacerle algo adicional o darle como una especie de bloque pequeño para que se resalte ese tema, porque como le decía Rona, es algo primordial ahorita en época de pandemia pues, para cuidarnos, para lavarnos las manos. Y pues tristemente el departamento de La Guajira sigue siendo reconocido visiblemente a nivel mundial como uno de los departamentos más pobres de Colombia, pero también resalta mucho el tema de agua. Es como decir Guajira, Guayú, hambre y sed. Es como los titulares que siempre se ve, entonces creo que podría resaltarse en eso, aunque siento que también toca el tema de supervivencia porque para sobrevivir pues necesitas agua. Entonces caminar 5 kilómetros para conseguir ese preciado líquido pues también es parte de lo que nosotros hacemos para sobrevivir, porque a veces son 5, a veces son 10 kilómetros y para ello a veces no es tanto sacrificio porque es algo que necesitas para vivir. Bueno, eso es mi observación. yo creo que Muchas gracias, pero en este momento entonces, perdón, Leiki, sigue. no, que yo creo que es importante todo lo que mencionan los chicos, lo que dice Diana, lo que dice Rona, lo que dice Lismari, y creo que la película de Lismari o entra en el tema de supervivencia, por tanto es un tema de no una venta, pero sí el tema de sobrevivir frente a la falta de agua, uno. O puede entrar como un segmento como el de Marvel, que si bien el de Marvel no es totalmente espiritualidad, sino que son entornos de un cotidiano, de una familia. También esto puede ser un cotidiano del tema de la Guajira como tal, que va transcurriendo dentro de toda la película. Ok. Ujú. Lismari, ¿tú cómo te sientes más cómoda? ¿Dónde crees que entra mejor tu propuesta? ¿En supervivencia o en espiritualidad? Lismari. ¿Lismari? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí los escucho. Bueno, yo creo que sí, en sí, o sea, como lo mencionaba la compañera Diana, ciertamente llega un momento, uno como realizador y también parte de la comunidad, que se llega como a sentir mal o incluso a fastidiar del tema de que siempre vean a La Guajira como referente de que sí, los pobrecitos, no, que la necesidad del agua, no, que esto, que la desnutrición,
o sea, eso es cierto, es una necesidad que incluso yo la puedo mostrar implícita dentro del documental, pero también cómo mostrar también, porque lo que es también importante contar en estos tiempos, momentos, mostrar, ¡ay! Me enredé, mostrar historias positivas y esperanzadoras, porque mostrar historias positivas y esperanzadoras. Por eso también quería como tener como dos objetivos. O sea, sería como el agua de manera implícita, que sí está la necesidad porque están en un Hawái y que vean el color del agua, porque todo el proceso de la búsqueda de agua, de llenar el envase, se vea dentro de este documental, ¿no? Pero entonces, Luz Mari, perdóname que dentro de este documental, pero también que se vea también, como yo les comentaba, pues esa cotidianidad Luz Mari. que se vive alrededor. ¡Ay! Ok. Pero entonces, Liz Mari, ¿tú nos estás escuchando? Espérate, sí. Avanza, André, por favor. Pues, Liz Mari, si tú nos estás escuchando, bueno, nada, ¿aló? ¿Liz Mari? Liz Mari. Mari, ¿nos estás escuchando? Creo que sí está ahí. Bueno, según lo que ella nos cuenta, es que ella finalmente pues quiere como... Sí, sigo aquí. Ok, entonces para cerrar, Liz Mari, nos ibas a contar que por eso lo habías puesto en 2 lugares. No me escucharon entonces todo lo que dije. No, que yo les comentaba que quería tener Sí, como dos. Sí, te escuchamos. Ok, listo. Ok, por favor, escucha a Andrea que te tiene que hacer un comentario. No, era que retomara porque pues ella para que cierre su idea porque quedó en el aire. Entonces tú nos estabas diciendo que entonces por eso habías pensado como en 2 temas, si bien era importante el agua, también era importante el tema espiritual, creo que ibas a cerrar. Entonces ya pues para concluir, entonces, ¿tú crees que esta pieza tuya debemos ponerla entonces casi que en los dos temas un poco? Y luego, pues como esto se va a ir transformando, pues ya veremos en dónde más puede encajar y ya con el avance, digamos, de la escritura y de la investigación que va a continuar, me imagino que ya entonces tú le vas a dar o más fuerza al tema del agua o más fuerza al tema espiritual, supongo yo. Yo creo que debemos ponerle las 2, no sé ustedes qué piensan. Creo que vamos a ir cerrando, muchachos, que ya... no te estoy escuchando. Ok, chicos, entonces vamos a cerrar, ¿sí? Quedan 2 historias. Vamos a hacer con la de Liz Mari, que esa historia sea la frontera. Vamos a dejarla sueltica, no está en ningún bloque, ¿sí? La dejamos. Vamos a dejar la historia de Liz Mari suelta, no está en un bloque, ¿sí? Por lo pronto vamos a dejar esa historia en la frontera entre los 2 bloques temáticos, espiritualidad y supervivencia, ¿sí? Creo, insisto, que la historia de Liz Mari sí está planteando una mirada positiva con respecto al agua y eso es algo que no se ha visto, entonces creo que ahí está el diferencial, ¿sí? Y la potencia de su propuesta. Ténganlo en cuenta, por favor, ¿sí? Yo voy a poner esa en la frontera entre las 2, pero sigue siendo suelta como la de Jesús. Por último, creo que está ella y está una chica que también, Diana, que apareció, está la historia también suelta de Luz Beidi. Luz Beidi, ¿puedes por favor ayudarnos rápidamente a contar la historia?
¿Sí me escuchan? Sí. Ah, bueno, pues el mío inicia así. Realmente tengo como un dilema en mi historia. Bueno, desde la brisa que golpea los árboles y el canto de los pájaros, llega el amanecer con grandes nubes pintadas, donde apenas se asoma el sol. Luz Mary, una niña de allí de 11 años, se levanta de su chinchorro, camina despacio y se asoma al corral de su casa. En medio de su cotidianidad, ella realiza una salida al pueblo donde nos mostrará junto a su madre el cambio que existe en la relación con el otro, debido a la pandemia que ha alarmado al mundo. Junto a James, un niño de 6 años, la veremos, ya. Junto a James, un niño de 6 años, los veremos. Luz Beidi, te perdimos. Luz Beidi. Yo creo que yo voy a leerlo yo. Bueno, Luz Beidi, si te parece bien. Porfa, sí, André, léelo tú. El abrazo cobrando vida, o sea, el inicio. El abrazo cobrando vida como una gran obra de arte en tiempos de pandemia. Luz Neri, una niña wayú, en medio de su cotidianidad nos mostrará junto a su madre el cambio del contacto entre amigos y autoridad por la pandemia actual COVID-19. El nudo. En la actualidad los niños ya no pueden abrazarse para saludarse y las visitas están más restringidas. Juan Pablo, una autoridad tradicional de su comunidad, manifiesta inconformidad ante la situación de la pandemia por el cambio en actitudes dentro de la comunidad, como los saludos y las denuncias que deben tener en el relacionamiento cotidiano que hacen parte del ser wayú. Juan Pablo nos muestra que a pesar de tanta dificultad, los sabios no dejan de proteger a su comunidad por medio del canto, que aleja el virus, por medio del canto que aleja el virus que tanto mal ha hecho a la humanidad y a los niños y niñas de nuestra comunidad. A ver, esto yo siento que es Luz Mari. Luz Mari. No, Luz Mari, Luz Baby. Luz Baby, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Bueno, es probable que sí nos estés escuchando, que el problema lo tienes es más, es como yo creo que ya sí nos está escuchando, es más un tema como que él tiene un problema de conectividad para hablar. Yo lo que siento es que esto es todavía como una idea, tenemos un personaje, pero todavía está un poquito flotando, ¿no? O sea, hay como hay como varias ideas, como pero entonces luego aparece Juan Pablo, luego entonces hay una reflexión de ella que en la actualidad pues hay un problema de que los niños no pueden abrazarse y eso es algo que los cohíbe, digamos, pero entonces como que falta un poquito es más como generar conductores en la historia, ¿no? Entonces como que todavía a mí me cuesta un poco visualizar la historia. Entiendo pues que no sé si la historia es de los niños o si es de Juan Pablo, que aparece que es como autoridad tradicional de la comunidad. Entonces creo que hay que un poco definir hacia cuál los dos. No, eso es lo que siento, digamos, hasta ahora. Y ahora con respecto pues a los temas, creo que sí se enmarcan uno de nuestros temas, pues lo dejo como pregunta. ¿Ustedes dónde creen que iría esto? ¿Dónde creen que iría este tema? Ella define su tema como el contacto, ¿no? El contacto, sí. Ese es el tema. ¿Dónde creen, en qué bloque temático? ¿Supervivencia, educación, espiritualidad? ¿Creen que el tema, el contacto que plantea Liz Beidi entra en alguno de los bloques temáticos, chicos? Yo no lo veo en ninguno de los 3 bloques temáticos.
Yo lo veo suelto. Tampoco lo... Yo siento que puede entrar un poco en el tema de la espiritualidad, no sé ustedes cómo, si están de acuerdo, y sobre todo Luz Beidi, ¿cómo lo sientes tú? Y bueno, Leiki también. Ay, esto ya que... ¿Aló? ¿Sí? Sí, hola, Sí, te Luz estamos Mary. escuchando. Pues yo está como dices tú, con el tema de que está suelta, pues porque tiene una combinación también en el tema de personajes, ¿no? Porque entran unos niños y después entra una autoridad tradicional. Pero digamos que en mi historia, pues sí es el tema de lo que representa el contacto con el otro de los niños. Y pues digamos que en la autoridad tradicional entra más como a narrar también a través de un canto lo que representa el contacto y lo que representa, digamos, dentro del pueblo guayú. Él entraría más como a narrarnos a través del canto y en imágenes sí sería más como desde los niños. Es más como lo que yo estaba pensando en la manera de abordarlo. Ok. Es claro el abordaje que planteas, pero como tu idea sí acude a una práctica, o sea, primero dices que quieres mostrar cómo ha cambiado el contacto, la manera de saludarse, de abrazarse, ¿sí? Dentro de las tradiciones guayú, cómo eso ha cambiado, ¿sí? Pues afectado por la pandemia, que ahora pues nos toca hacernos así o de lejos o todos nos tenemos miedo con el codo o bueno, las maneras que han surgido, ¿sí? Pero básicamente esa distancia que nos impone esta nueva vida es en lo que quieres reflexionar. A través de, ¿sí? Esta autoridad que también hace cantos, creo que todo eso hace parte de las prácticas tradicionales, de su cosmogonía, lo que hemos llamado aquí espiritualidad. Entonces creo que entra totalmente dentro de ese bloque temático. Sí, sí, pudiera ser, pero yo no lo vería más como bueno, porque recuerdan que ustedes al principio hablaban del tema de la cosmovisión, de identidad, pudiera entrar más como por allí que por el tema de la espiritualidad. Sí, es que lo que pasa es que le pusimos ese nombre de espiritualidad como sugerencia de Leiki porque ninguno nos dio otro, pero nosotras le habíamos llamado a todo ese bloque, ¿sí? Donde está la historia de Marvel, que es la observación hasta la tranquilidad de esta familia, la de Ronald, que es la del sueño, ¿sí? Y la de Gracie, que es la de la mujer y su parto, ¿sí? Su embarazo y los miedos que le genera esto, ¿sí? Y entraría la tuya también, como que todas estas tienen en común que están reflejando costumbres y tradiciones tuyas, ¿sí? Eso se llama cosmogonía desde nuestro entender, ¿sí? Entonces, si estamos de acuerdo, le podemos poner como, no sé, tradiciones o no sé, Pueblo Guayú, porque es que Pueblo Guayú me parece muy abierto, porque pues todos somos guayú, todos somos guayú en esto, no sé, pero sí creo que entra. Cosmogonía o Cosmogonía, tradición. ¿sí? Como la habíamos llamado nosotras, ok, entonces no se llama espiritualidad, la espiritual hace parte de la cosmogonía, pero es cosmogonía, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojo chicos, que si ustedes no participan, quedamos nosotras imponiendo cosas que no debemos imponer. Listo. Dice Luz Beidi, esto no es una imposición, creemos que, como te dice André, tienes que seguir trabajando en el enfoque de tu historia, ¿sí? Creo que cuando haces el ejercicio escrito de contar la sinopsis como un cuento, logras mucho mejor en apuntarle al enfoque que cuando te abres a los 3 momentos, ¿sí? Creo que hay que trabajar un poquito más en cerrar todas esas posibilidades narrativas que tienes, porque aquí hay un asunto de tiempo, ¿sí? Y de efectividad en ese tiempo que tenemos para contar la emoción que te trajo a esa historia, ¿sí?
Había una chica más que llegó y que dijo que no había hecho su tarea. Muchas gracias, Liz Lady, tenemos que avanzar. Naela faltaba, que Diana. estaba arriba. Diana, creo que es la única que falta. Diana. Me dijiste que no habías hecho la tarea, que la ibas a mandar durante el desarrollo de la clase. Ay, vea. No la escucho. No, no se está escuchando, está entrecortado. Y había otra chica, Naela, que la habíamos dejado como para más adelante, que sabíamos que hacía parte como de las historias de sobrevivencia, pero pues en ese momento, no, ya no recuerdo por qué no se pudo conectar o... Tenía problemas de No conexión. había llegado. No había llegado, no había un llegado. poquito más tarde. ¿Y ya está aquí Anaela conectada? Sí, Anaela está conectada. Pues si quieres, Anaela, Anaela, ¿puedes contarnos tu entonces, historia? tu historia, por favor, ya la tenemos acá en nuestro desglose. Ay, Dios. Anaela. Bueno, chicos, son las 10:30 de la mañana. Nosotras no tenemos problema en seguir por lo menos una hora más a ver si podemos dejar esto avanzado, ¿sí? Pero necesitamos su participación porque nosotras no somos las que tenemos que hacer su tarea, ¿sí? Son ustedes. Ni contar sus historias, porque ustedes las conocen mucho mejor. Y son las suyas, es lo que ustedes quieren contar. Lo voy a proponer. ¿Qué dicen? Bueno, entonces yo voy a avanzar. Lo siento, pero tenemos que avanzar. Bueno, voy a compartirles pantalla para mostrarles el desglose de bloques temáticos, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es hacer un ejercicio en papel que va a ir alimentando a Andrea. También ahorita yo no... Ay, André, pero sí puedes compartir pantalla, si nos está viendo. No sé. Por ahora les voy a mostrar mi pantalla para que vean el desglose de bloques temáticos. Bueno. Y de ahí lo que vamos a hacer es escoger cada una de estas historias, ¿sí? De esos 3 momentos y los vamos a ir poniendo en la línea de tiempo, ¿sí? Esto lo tienen que hacer ustedes, ojo, no lo vamos a hacer nosotras. Entonces, por favor, media hora más de concentración y participación, ¿sí? Nosotras no tenemos afán. Si ustedes tienen afán, no sé, Leiki, seguimos, pero si no hacemos este ejercicio, vamos a llegar hasta este punto, que es dividir las 16 historias creo que tenemos en bloques temáticos. Hay en este momento 3 bloques temáticos, entonces, ¿qué son? Un momento, voy a bajarle a esto para que lo podamos ver mejor. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? ¿Quién me da un dedito? ¿Sí? Leiki, ¿me cuentas? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Entonces, en verde tenemos el bloque, ¿listo? En verde tenemos el bloque supervivencia o sobrevivir, ¿sí? Donde están las historias del trueque, ¿sí? Chicos, ¿me escuchan, cierto? Sí, Está la historia de Te estamos escuchando, estamos viendo la pantalla. trueque, la de Brady, ¿sí? Sí, que la mujer que tiene que vender chivos. La de Caisol, que es la mujer madre que se reinventa laboralmente. La de Anaela, que es la mujer que tiene que salir a vender chicha, ¿sí? Anaela, estoy bien, ¿cierto? No estoy diciendo mal, por favor, me corrigen si estoy mal. La de Jainer, ¿sí? Que es el hombre que sale a vender agua. Y la de Génesis, que es la abuela Margarita que se enfrenta al problema también de las basuras, ¿sí? Y de tomar ciertas medidas en su comunidad mayor, ¿sí? Para sobrevivir.
Esas 1, 2, 3, 4, 5, 6 historias en este momento hacen parte del bloque supervivencia que está en verde. Ahora vamos al bloque cosmogonía, perdón, al bloque educación, niños. Está la historia de Eduvilia, que nos plantea a los niños y sus problemas de educación desde lo virtual, desde la virtualidad, ¿cierto? A César, que nos cuenta una historia de un niño que tiene que trabajar, ¿sí? Para poder llegar a su familia en época de pandemia. Y a Francisco, que nos plantea la historia de identidad para sus estudios y que tiene un problema de identidad que es confrontado por su padre y su madre, ¿sí? Luego viene el tercer bloque, que es el bloque cosmogonía, ¿sí? Cosmogonía, la familia, Ronald, que nos trae una propuesta sobre los sueños. Los ancestros han mandado un mensaje de medicina a través del testimonio de Cindy, ¿sí? Está Gracie, que ha seguido a una mujer embarazada, sus miedos, sus dilemas y su desenlace feliz en el seguimiento de su parto, ¿sí? Y está Luz Beatty, que acaba de entrar a este bloque también, que Luz Beatty, desde la mirada de los niños, nos habla, perdón, me perdí en Luz Beatty, nos habla Luz Beatty del contacto, ¿cierto? De cómo ha cambiado ese contacto y esa manera de relacionarnos en este tiempo de pandemia, ¿sí? Tenemos 2 historias más que no están en bloques temáticos, pero que nos sirven para conectar, ¿sí? Para hacer transiciones, ¿sí? Para darnos entorno y también para ser transversales. En una está la historia de Liz Mari, que nos habla de la escasez del agua, pero desde un punto de vista desde la perspectiva de la familia que se refiere. Hola. Hola, ¿qué pasó? Ah, se le salió hace la... Ah, bueno, se le salió hace la llamada, probablemente se le cayó el internet o qué sé yo, salió. Yo nunca me pude conectar a la cámara, qué horror. Bueno, Bueno, entonces, a Zened iba como para cerrar, ¿no? O sea, ya, pues para no dejar como Se fue mi la llamada, cosa en punto. perdón, se fue mi llamada, ya se vuelva a compartir. Tranquila, de todas maneras, Leiki me estaba comentando que algunos de los chicos tienen que ausentarse, entonces se van a quedar, pues creo que todos tienen como compromisos ya, entonces yo creo que el que nosotros vamos a hacer es como terminar como de avanzar con las historias, perdón, con los bloques temáticos y la entrega nuestra, que puedan avanzar en eso, sería como esos bloques temáticos para que ellos hacer estructura en el siguiente taller, porque creo que todos van a tener que ausentarse ahorita. sí, lo que pasa es que ahorita ¿Me escucharon? Estoy conectada. Ok, entonces por favor antes de irse terminemos de exponerlos. Cerremos los bloques a que estemos de acuerdo y eso es, yo creo. Ok, entonces, chicos, pues es una pena que tengan que irse pronto. Quisiéramos hacer esto, de hacer el ejercicio completo. Como he insistido 3 veces otra vez en esta clase, nosotros no. No. ¿Qué será que? Es que yo creo... Aló. Hola. Aló. ¿Estamos? Perdón, se volvió a caer. Nosotros podemos hacer una propuesta, ¿sí? Un lineamiento estructural, ¿sí? Pero esto tiene que venir de ustedes.
y creo que ya tenemos el insumo necesario para lograrlo. O sea, creo que ustedes ya lo tienen y que está en este desglose que hicimos con Andrea. Andrea ayer les contó la importancia, lo clave de hacer un desglose, ¿sí? Creo que eso, si ustedes tienen este documento que yo estoy mostrando, o no sé si lo están viendo, quizás no, pero el que ya vieron, el desglose, ¿sí? Que está por colores y está temáticamente separado, eso nos da muchas luces para hacer esa escaleta. Nosotras podemos proponer un lineamiento, no conocedoras de la profundidad de sus historias, ¿sí? Pensamos, podemos proponer ese lineamiento porque es el compromiso con Leiki, esa entrega, pero realmente eso es algo que ustedes deben construir y que creo que en este punto al que llegamos en esta hora con este taller, es fácil, o sea, realmente es como decidir cómo tejemos en un inicio, cuál sería el inicio de estas historias que tenemos, cuál sería el nudo, cuál sería el desenlace. Y en términos de coralidad, creo que lo que sigue es que ustedes también se pongan de acuerdo qué puede pasar en su clase las clases que vienen de realización de foto y cámara, de cuáles agentes narrativos, ¿sí? Podrían tener en común, ¿sí? Todos ustedes como realizadores para darle unidad a esa coralidad, ¿sí? Recuerden que en Human vimos cómo habían acuerdos previos de fondos, de emplazamiento de cámara, quizás hasta de realización en las mismas preguntas para los personajes, ¿sí? Entonces esos son acuerdos a los que ustedes tienen que llegar también y que van a inferir directamente en la construcción de esta escaleta, ¿sí? Eso es. No sé si tienen comentarios, por favor, cierren ustedes que no seamos nosotras. Chicos. Yo quiero decir algo. Yo creo que igual de aquí al momento en que ya salgan a rodaje, pues igual van a haber también muchos cambios, pues, porque cada vez están más cerca a sus personajes y van a descubrir mucho más de sus personajes y también van a entender cuál es la motivación que los lleva a hacer o contar cierta historia, ¿no? Estábamos viendo que hay algunas historias que, digamos, tienen como dos temas muy enfocados probablemente en el desarrollo de estos temas, pues lo que va a suceder es que van a encontrar uno que les guste más, uno con quien más se sientan identificados, un tema que van a querer contar más que el otro, ¿sí? Y entonces la misma historia los va a llevar y la misma motivación de hacer esas historias los va a llevar. Lo que yo propongo es que nosotros, bueno, nada, pues entreguemos este desglose y a partir pues, de este desglose y con sus temas, pues ustedes puedan empezar a trabajar en sus tiempos también la escaleta entre todos. Es un ejercicio en conjunto, pues como ya lo dijo Ace, es algo que ustedes tienen que hacer. Es un ejercicio que ustedes tienen que llegar a ponerse de acuerdo y además de todo ustedes tienen que conocer las historias de todos. Eso es como Ace y Adri, yo quiero agradecerles mucho su... importante, ¿no? Como no solamente enfocarse en querer hacer, perdón. Vale. Yo quiero agradecerles mucho todo el trabajo que ustedes han realizado. ¿Me están escuchando? Creo que el tema de la conectividad nos impide mucho el tema de la participación con los muchachos, pero también agradecerle a todos los chicos que han podido formar parte de este proceso. Yo creo que el tema de la escaleta final, ya la estructura, lo podemos ir trabajando nosotros por el chat del grupo internamente previo al siguiente taller. Pero ya con los bloques temáticos que pudimos avanzar con ustedes, ya nosotros tenemos una base de cómo estructurar ese documental final, me parece a mí. Ok. Pues para usted, ¿perdón? César, ¿querías decir algo? Ajá. Andrés. Andrés, creo que estás compartiendo pantalla. Sí, puedes compartir la pantalla. Sí, perdón, ya.
parece que, bueno, no sé, pues todavía hay algunos. A Diana no la pudimos escuchar finalmente. Yo quiero decir que, pues de nuestro lado, estoy segura que Andrea también estamos dispuestas a escuchar y sé que ya se Diana, no acabó quiero... hoy nuestra jornada, pero si podemos ayudar en la construcción, porque creo que pues disfrutamos mucho esta semana conociéndolos un poco de esta manera. Igual, como ya dije, nosotros pasamos estos bloques temáticos y podemos hacer una sugerencia de estructura, pero sí es importante que lleguen a eso ustedes, ¿sí? Porque pues es su construcción y que tengan en foco los diferenciales dentro de los bloques temáticos. Trabajemos en el diferencial, ya aterrizamos los bloques temáticos, entonces la sugerencia es que hagan énfasis en los diferenciales, ¿sí? Porque finalmente pues eso es lo que va a quedar al final cuando empiecen a reescribir después de grabar en la sala de montaje. Aló. Aló. Sí, de acuerdo. Veamos un gran aplauso pues por este nada, pues esfuerzo. Muchísimas nosotros gracias. igual sí quedamos ahí como conectadas. Si ustedes de verdad nos quieren buscar para algo, si tienen preguntas, si sienten que pueden desarrollar un tema un poco más, si se les si sucedió una sorpresa con que ahora no saben qué hacer, bueno, no sé, como todas esas cosas que surgen en el pre de la escritura, en el pre de la grabación y en el proceso de escritura, que ustedes nos quieran pues como consultar, pues ahí estamos igual como atentas, porque sí, pues como decía, se nos gustó mucho el proceso y también nos gustan mucho sus historias, pues nos tocan mucho, nos parece pertinente e importante que estas historias sean vistas y escuchadas en otros escenarios que no sean solamente los de ustedes. Yo solamente quiero decir que desde aquí, desde mi lugar, desde el interior, tengo muchísima curiosidad de ver todo eso que leímos esta semana y que trabajamos y en lo que avanzamos. Quisiera verlo aterrizado de verdad en una película y que si de nuestro lado podemos ayudar para que eso se haga realidad, por favor cuenten con nosotras. Bueno, porque hay un universo riquísimo y creo que pues nosotras antes hemos participado en otros talleres como profesoras, como facilitadoras, pero también como alumnas y creo que el nivel que ustedes tienen es alto. Gracias a ambas por su tiempo. César, ¿hablaste? ¿Quién habló? Ronald. Ah, Ronald. Cuéntanos, Ronald, que perdona, no te escuchamos. ¿O alguno quiere comentar algo, decirnos algo? No, pues gracias por su tiempo, el conocimiento que han compartido con nosotros. Se fue Ronald. Se fue Ronald. Pues, bueno, voy a hablar por el grupo, que para nosotros es un gusto aprender un poco más de ustedes, de sus conocimientos, de esta experiencia que hemos tenido con ustedes. Ha sido de mucha ayuda para nosotros y muchas gracias por brindarnos su tiempo, brindarnos también sus conocimientos y pues nada, espero que nos veamos para una próxima y esperemos también que de este gran trabajo obtengamos un resultado pues maravilloso de lo que esperamos de cada una de nuestras historias. Gracias por su colaboración, por su tiempo, por todo. Muchas gracias a ustedes por compartir sus historias con nosotros. Y gracias por su disposición, seguramente las voy a molestar. Yo también. Sí, claro, ahí estamos, pues por el chat o ya, pues ahí tienen igual nuestros números y de todas maneras ahí aparecen Francisco quiere hablar. Francisco. Y yo. Francisco, cuéntanos. Quería solamente saber una cosa sobre, dijimos que era 1 hora y ya se acabó menos de 20 minutos.
No, agradecido con nuestras facilitadoras que han brindado su tiempo para estar pues con nosotros, apoyándonos en las ideas que nosotros ya tenemos, la historia que nosotros queremos contar. Ya lo mencionaron todas nuestras compañeras y los demás, que es muy bueno seguir aprendiendo de lo que quisiéramos proyectar más adelante. Y bueno, agradecido con todos ustedes y por participar el día de hoy. Y continuamos hablando por el chat. Listo, perfecto. Muchas gracias, Francisco. Ay, qué lástima que hoy no pude aparecer en la cámara. Pero bueno. hay varias fotos contigo, no te preocupes. Nada, chicos, como contarles también de que tenemos otras sesiones con el de foto y sonido. Estamos a 2 semanas de esta sesión. Entonces creo que en estas siguientes 2 semanas podemos estar pensando en nuestras historias, replanteando, pensando en las imágenes y los sonidos, cómo pudiéramos contar esas historias. Entonces, vamos igual como visitando nuestros personajes, como mirando cómo podemos también mejorar nuestras propuestas. Porque el taller de foto y viendo también las referencias, chicos, o sea, lo que nosotros les enviamos también como material visual y de pronto buscando ustedes por su lado como otras cosas, ya sabiendo cómo se llama eso, entonces entrevistas, entonces en referencias de cómo se pueden hacer para que sea más dinámico, para que sea mejor, para que visualmente sea más bonito. Silencios, es que me gustan mucho los silencios, entonces voy a buscar cómo este documental de pronto tiene algunos silencios, o nos pueden preguntar a nosotros también, ¿no? Obviamente es porque pues también es, digamos, en esas cosas tan específicas, de pronto es más difícil encontrarlas, pero con elementos, digamos, narrativos y visuales que ustedes quieran escuchar, que ustedes quieran incluir en sus historias para narrarlas, pues nosotros podemos ayudarles a buscar, a definir cosas. Eso ayuda muchísimo, eso aclara también, ver referencias. Y bueno, sí, sigan visitando sus personajes, conociéndolos cada vez más, encontrándole las facetas que les gusta y que no les gusta de ellos también. Eso es importante. Y bueno, pues ahí estamos, básicamente. Bueno, muchas gracias. Cerramos entonces la sesión de hoy. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Mucha suerte con todo lo que van a hacer. Les mandaremos el documento del desglose a través de Leiki. Bueno, gracias a todos. Un placer. Gracias a todos por dejarnos ver un poquito de sus historias y de sus vidas. Un poquitico. Ojalá apenas pase esto ya que irme a la gira y conocernos de verdad. Gracias. A ustedes. Gracias por invitarnos. Por invitarnos. Que estén muy bien. Ay, no quiero colgar.